esta oportunidad. Así que, bueno, te doy el pase, Eli, para que puedas presentarte y comenzar. Uy, y siempre se me olvida incorporar una, ¿cómo se dice? Una lámina de presentación, pero bueno, se ve bien, ¿verdad? Sí, súper. Cool. Bueno, no sé si, bueno, yo sé que Cristóbal está trabajando ahí con la cámara. Mónica, no sé si tienes cámara, si es que tienes, pues si es que tienen cámara, genial poder verlo, si es que no, eh, me miraré a mí misma. Bueno, primero que todo me presento, soy Elisa Mardones, soy psicóloga principalmente organizacional, tengo experiencia en consultoría en recursos humanos hace como 8 o 9 años, pasando en realidad como un poquito por todos los distintos subsistemas de recursos humanos, pero con un foco principal en todo lo que es desarrollo organizacional. Entonces ya hace un par de años que estoy colaborando con Factor Diverso y la red Pride Connection, ¿verdad? Generando talleres relacionados a todo lo que es la integración de personas LGTBI con este enfoque de desarrollo organizacional que en el fondo yo he logrado tener, ¿verdad? Entonces, por ahí eso fue una descripción muy breve. Bueno, yo más allá de eso, no sé si me conocen, pero no siempre fui mujer, así es como lo digo. Entonces, por eso es que a mí por lo menos me tira tanto este tema, me motiva tanto poder aportar en el desarrollo de estas distintas actividades y las distintas iniciativas en las organizaciones. Así que lo primero que todo, agradecerles por su presencia aquí. Yo sé que a fin de año como se dice, los horarios no son siempre tan fáciles y están llenos de cosas, pero nada, esperemos que esta actividad sea obviamente em, rica para ustedes, por lo menos en contenido, y contenido ya harto hoy día, si es que en el fondo voy muy rápido, por favor me avisan. Y si quieren interrumpir, dado que somos poquitos, en verdad pregunten cuando quieran, en el fondo tenemos esa libertad. ¿Sí? No sé. Ah, ahí está el chat. Mm, 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 mm. Ya me complica para la cámara, ya los pierdo. Ya. Me avisan si es que cualquier cosa, yo tengo el chat abierto por las dudas, ¿ya? Entonces, partamos en general con el panorama actual, ¿verdad? Porque tenemos muy claro que la competencia por el talento siempre ha estado, o sea, en los últimos años ha estado particularmente difícil, ¿verdad? Y esto es un escenario que en realidad no ha cambiado mucho y esta competencia por el talento es algo que se ha ido manteniendo. Y incluso existen también estas dificultades para poder atraer y retener en general el talento, lo que es obviamente muchísimo más crítico cuando hablamos de talento poco representado como lo es la comunidad LGTBI. Entonces, tenemos una realidad, un mercado súper dinámico, con múltiples variables que han ido emergiendo y que obviamente suponen un mayor desafío. Entonces, por un lado, tenemos el trabajo remoto, que la verdad es que llegó para quedarse, y obviamente hoy en día existe una gran preferencia por formatos híbridos de trabajo. Tenemos que, pese a que ha habido un aumento importante en todo lo que es, ¿cómo se dice?, en todo lo que es materia de diversidad, aquí hay inclusión, ¿verdad? Y que había un aumento de contratación de estos roles específicos para este tipo de, o sea, por el fondo, para el foco de trabajo en diversidad, equidad e inclusión, todavía hay varias dudas y varias como dificultades en base a todo esto, ¿verdad? Existe una incertidumbre en los mercados, que obviamente va generando una pausa en las contrataciones. Aquí yo por lo menos conozco un montón de empresas que tienen sus contrataciones súper pausadas en este minuto. Y en el fondo es algo que ya pasa siendo habitual. Y obviamente hay súper hartas dudas respecto al talento. En el fondo el talento sigue teniendo muchas dudas respecto a sus decisiones de carrera ya cuando son más importantes. En el fondo, en algún minuto, si bien las personas estaban evaluando llegar y cambiarse de trabajo de manera como común, hoy en día lo piensan un poquito más y en el fondo buscan mucho más tener mayor seguridad. Y por lo mismo es que las organizaciones en general están adoptando procesos de contratación que son más largos para poder en el fondo hacer frente a toda esta incertidumbre. Entonces desde ahí la idea es como tratar de asegurar efectivamente tener esos candidatos y no llegar a poder alinearlos en sus procesos, o sea, alinear, digo, alienar a esos candidatos potenciales en el proceso que en el fondo podría llegar a tener alguno que otro error. Entonces, los mensajes que últimamente hemos usado en el fondo en este eje de trabajo están ya poniéndose cada vez en jaque, ¿verdad? Porque pasa que hay algunas de las tendencias que lamentablemente están al alza,
como lo son los despidos masivos, ¿verdad? Cuando toda esta incertidumbre económica que estamos viviendo va súper de la mano con un impacto negativo en la marca empleadora. Por otro lado, naturalmente también hay un impacto negativo en la cultura organizacional y obviamente esto va afectando un poco en la diversidad de los distintos candidatos y todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de aumentar la representatividad. Entonces, pasa también que al mismo tiempo ha ido aumentando el costo de vida, la inflación, tenemos varios factores, perdón. Tenemos varios factores que naturalmente están siendo cada vez más focos de preocupación para las distintas personas y naturalmente empiezan a tomar mucho más peso en sus decisiones, particularmente cuando hablamos de rotación y movilidad. Entonces, todo este escenario del cual estamos conversando, en general supone una cierta crisis en los distintos avances que hemos ido logrando en materia de diversidad, equidad e inclusión. ¿Verdad? En el fondo, como que todo lo lindo que estábamos pintando antes, hoy por hoy como que se está poniendo un poco más complicado en relación a todo lo que está pasando. Insisto, si tienen alguna duda, las dejan en el chat nomás si quieren. Entonces, pese a que hay una mayor conciencia, o sea, esto ya obviamente viene hace un buen tiempo, ¿verdad? Que tener una fuerza laboral más diversa, más representativa va a ir beneficiando el negocio a largo plazo, ¿verdad? Y que últimamente ha existido un incremento en la inversión para poder contratar diversos. Ahora, la mayoría de las evaluaciones de desempeño de muchas organizaciones cada vez están incluyendo por lo menos un indicador para poder ir midiendo qué grado de, en el fondo, para ir midiendo el éxito en lo que tiene que ver con la contratación más diversa. Y pese a todo esto, las organizaciones todavía no logran cumplir con las distintas metas en esta materia, ¿verdad? En el fondo, había una inversión enorme, el escenario está complicado y por lo mismo es que no se condice toda la inversión con todos los resultados que se deberían estar logrando. Entonces, todo esto se va reflejando en algunos elementos, ¿verdad? Como por un lado tenemos el poco apoyo por parte de la cultura, que no siempre tenemos en el fondo, no siempre las empresas logran, pese a estas distintas inversiones, generar una cultura realmente inclusiva, todavía están peleando con muchos sesgos, todavía están peleando con muchos como elementos que están presentes desde hace tiempo y que por lo mismo como que todavía tienen que pelear para poder como desarmar esas visiones más antiguas, por así decirlo, y incorporar estas más actuales y más nuevas y más obviamente que abrazan un poco más la diversidad. Todavía existen procesos de selección con sesgo, donde naturalmente son sesgos que parten desde... Perdón, me tengo que bajar, estoy con incendio más o menos. Está bien, Cristóbal, no pasa nada. Ojalá ahí te vaya muy bien con el tema del incendio. Éxito. Y bueno, tenemos también, bueno, como decía, tenemos distintos procesos con sesgos que naturalmente en el fondo pasan desde una etapa muy temprana, en el fondo como que tiene que ver con la atracción del talento ya en los avisos, a directamente cómo se filtran los currículum, etc. Hoy por hoy no es el foco, pero la verdad las cosas que es una de las cosas que efectivamente pasan. Y también tenemos stakeholders que pueden ser pocos inclusivos, porque en el fondo pasa que a pesar de que haya muchos esfuerzos, eh, esto tiene que ser un trabajo naturalmente que va en dos direcciones, desde arriba hacia abajo y también desde abajo hacia arriba, y no siempre estamos logrando que efectivamente estos dos polos, por así decirlo, de trabajo estén adecuados o estén como en el fondo alineándose con todas estas iniciativas. Entonces, 38% de los reclutadores dicen que encontrar candidatos diversos es uno de sus mayores desafíos hoy en día. Por otro lado, 27% refiere que retener a sus colaboradores diversos es un gran problema. 14% refiere que su mayor barrera es lograr que los candidatos diversos pasen por el proceso de entrevistas, porque una cosa es como es entregarles, entre comillas, es invitarlos a participar y otra cosa es que las personas realmente como que se vayan motivando. Entonces, naturalmente aquí se va haciendo como un embudo que les voy a mostrar a continuación. Y finalmente también hay una dificultad importante para que se dé como finalmente esta como conversión, ¿verdad? Que tiene que ver con la aceptación de las propuestas. Entonces, pese a que más del 66% de las funciones del departamento de reclutamiento se centran hoy por hoy exclusivamente en captar y en atraer talento diverso, y que existe en el fondo una especie como de enfoque integral para poder ir abordando los distintos sesgos que están presentes en el proceso de selección, todavía
o sea, en el fondo se reconoce que todo esto es súper importante y súper estratégico, pero que naturalmente siguen existiendo desafíos en distintos ejes, ¿verdad? Entonces tenemos por un lado los desafíos en el sourcing, ¿verdad? Que en el fondo es las dificultades están hoy en día en cómo poder contar con un talento, un pool de talento verdaderamente diverso, ¿verdad? Existen dificultades todavía como para poder hacer como una operación rastrillo y poder llegar efectivamente a todas estas personas que en el fondo queremos integrar en la organización, porque obviamente está la idea de conseguir no solamente personas diversas por el hecho de ser diversas, sino que también por el hecho de, ¿cómo se dice? Por el hecho de que tiene que ser en el fondo un talento relevante. Ahí se me quedó una línea puesta, pero detalles. Por otro lado, existen todavía distintos desafíos en el proceso mismo de selección. Ay, ya entendí esas flechas porque están mal. Bueno, deberían ir horizontalmente entre desafío en el sourcing y desafío en la selección. Ya, entonces, naturalmente hay distintos elementos de los currículums revisados, ¿verdad? Todas las entrevistas de screening que se hagan, las entrevistas directamente a los candidatos, y finalmente las distintas cartas de ofertas que se entregan, y finalmente, en el fondo, cómo se van aceptando. Entonces, como que todavía existe un desafío general en todo este ciclo, y por lo mismo es que tenemos que empezar a enfocarnos también en otros elementos como justamente lo son la marca empleadora. Y aquí es súper importante entender cómo, o intentar cómo responder, o intentar mirarnos un poquito más hacia nosotros mismos y ver cómo, en qué grado de madurez está nuestra organización, ¿verdad? En materia de contratación y obviamente marca empleadora diversa, porque a fin de cuentas esto es como lo primero que nos va como dando líneas del fondo dónde estamos y hacia dónde deberíamos empezar a trabajar, porque obviamente aquí hay un montón de cosas que siempre hay por hacer. Entonces, bueno, Mónica, eres la única persona, así que te pregunto, no sé si es que tienes minuto para mirar aquí la pantalla. Entonces, mirando este gráfico, como en qué nivel consideras tú que está tu empresa. Hola, buenos días. Sí, vi que quedé solita, pero Sí. somos varios igual, los que estamos ahí. Em, Nosotros en general yo creo que estamos en un nivel como dos respecto a la Perfecto. definición de objetivos de diversidad en reclutamiento, porque de hecho estamos haciendo la instalación de objetivos de diversidad inicialmente con el equipo con el cual estamos trabajando. Ajá. Orientados todavía al reclutamiento, no hemos avanzado. Así que yo creo que sí, efectivamente estamos iniciando el nivel 2. Perfecto. En el fondo ya como que obviamente está el... Perdón, una pregunta antes. ¿En qué empresa, en qué empresa estás, Mónica? Se llama Eviant. Ya, ya, perfecto. Entonces, claro, es súper importante al principio tener el nivel uno. Hoy por hoy muchas empresas como que sí o sí están en el nivel uno, ya es como que si que no estamos en eso, es como que obviamente hay trabajo por hacer, pero claro, ya el nivel Te, 2 implica te que... perdí, Perdón, ¿ahora? ¿Aló? ¿Aló? te perdí por un momento. ¿Sigo acá? ¿Ahora? Sí, ahora sí te oigo. Ya, cool. Claro, no, como decía, como el nivel uno es algo como muy el desde, y obviamente, o sea, curiosamente, no todas las empresas están en el nivel uno hoy por hoy, hay muchas que como que se están recién dando cuenta que esto es importante y por último es que ya están trabajando en por lo menos cumplir con las regulaciones. Pero Sí, claro está que ya en el nivel 2 como tú bien lo dices en este minuto, como que ya implica que existe cierto grado como de ambición, y sé que esa palabra de repente está cargada negativamente, pero ya existe esta intención de poder llevar esto que es muy básico a algo ya más, entre comillas, tangible, algo que pueda empezar a creer. Es como estar andando, entre comillas, la bolita de nieve, ¿verdad? Entonces, eventualmente en ese nivel 3 ya como teniendo más claros como cuáles son los objetivos, la idea es como empezar a pensar en canales más específicos, porque en el fondo todo esto tiene que ver como, en el fondo una cosa tiene que ver como con obviamente generar algunas políticas, ¿verdad? Alinearnos a algunas leyes, etcétera, pero obviamente tiene que también estar muy relacionado a poder ampliar todo lo que tiene que ver con el proceso, particularmente de reclutamiento y marca empleadora, a canales específicos para ir ampliando el sourcing, ¿verdad? Todo esto anclado a una estrategia que sea como más, que considere la diversidad dentro del reclutamiento, y desde ahí también ir generando como las distintas alianzas con algunos ERGs o grupos de afinidad dentro de la organización si es que los hay. Muchas veces pasa también que como no existen esos grupos de ERG al principio, sí las organizaciones empiezan a buscar como apoyo a organizaciones externas
como lo viene siendo en este caso, obviamente, como Pride Connection, ¿verdad? Factor diverso y así. Y desde ahí ya empieza como un nivel un poco más como meta-analítico que tiene que ver como con ir evaluando la efectividad de todo esto, ir como realineando los distintos elementos, ir poder incentivando el reclutamiento mucho más diverso de acuerdo a la información que se va disponiendo. Y desde ahí obviamente pasamos al nivel más 5, que es un nivel súper ideal de madurez, donde pasamos como ya a comprender que no solamente esto pasa como por la marca empleadora, sino también hay que hacer mucho trabajo interno, y ese trabajo interno también va retroalimentando el trabajo que se va haciendo hacia afuera, etcétera. Entonces, pero lo bueno del nivel 2 es que, lo bueno y lo malo es que hay muchas cosas por hacer y que en el fondo existe harta libertad en esta materia. Obviamente, este gráfico, o sea, ¿verdad? Esta como escalerita, es solo en este caso como enfocado mucho más a lo que es reclutamiento y marca empleadora, pero la verdad de las cosas es que hay un montón de cosas que se pueden hacer y obviamente están todas muy interrelacionadas. Entonces, la primera pregunta, obviamente, quizás, si es que, en todo caso, Mónica, si es que tienes algún comentario, me dices nomás. Entonces, No hay problema. ok. Entonces, lo primero, obviamente, es entender como qué es la marca empleadora, ¿verdad? Porque si bien es algo que no es necesariamente nuevo, y de hecho hay varias definiciones al respecto, de hecho, revisando algunas, o sea, la primera, por ejemplo, es la aplicación de principios de branding a la gestión de recursos humanos. Por otro lado, tenemos esta idea del paquete de beneficios funcionales, económicos y psicológicos que se entregan al estar una persona contratada y que de esa manera van identificando a la compañía como una contratadora. Tenemos también los sentimientos, impresiones, percepciones, creencias y actitudes hacia una compañía. Y en general, todas estas cosas, como que todas estas definiciones por lo menos que vimos recién, abarcan algunos elementos, ¿verdad? O sea, tenemos el concepto más o menos clásico de branding, que es en el fondo súper importante, ¿verdad? Tenemos también en el fondo muy asociado al branding, que es básicamente como qué es lo que puede ofrecer la empresa, y después naturalmente tenemos como la percepción, que en el fondo como finalmente nosotros podemos decir algunas cosas, pero obviamente a fin de cuentas todo esto está muy basado en cómo es percibido, y voy a tocar un poquito más este tema un poquito más adelante. Entonces, en general, la creación de la marca empleadora va a estar asociada como a tres grandes elementos. Primero que todo, obviamente, la propuesta de valor, que en cierta manera es como lo que la marca representa, lo que la marca ofrece a los colaboradores, ¿verdad? Aquí hablo de marca, pero obviamente me refiero como a la organización misma como marca, ¿verdad? Tenemos el tema de la cultura, el estilo de gestión, cómo son sus colaboradores, cómo se perciben los productos también, que en el fondo va muy de la mano, y naturalmente la calidad de servicio. Tenemos por otro lado todo lo que tiene que ver con el marketing externo, en el fondo, no solamente dirigidos a algunos clientes, sino también obviamente a potenciales colaboradores, ¿verdad? Y algunos otros agentes que puedan estar en el proceso de reclutamiento, y que está diseñada principalmente para ir atrayendo postulantes, apoyar y naturalmente potenciar también la imagen de marca. Y obviamente este tercer elemento que es el marketing interno, que busca o que tiene como fin que esta promesa de marca se cumpla realmente, porque una cosa es lo que podemos decir y otra cosa es lo que realmente está pasando. Entonces la idea es poder ir asegurando ese compromiso por parte de los distintos colaboradores respecto a los valores de la marca. Hay dos definiciones que a mí me gustaron bastante de algunas autoras que encontré por ahí, que lo primero que es de Catherine Minshew, que dice, la marca empleadora no es lo que la empresa dice que es, al contrario, es lo que sus colaboradores dicen respecto a esta. Y otra de Samantha Supan, que es la mejor marca empleadora es auténtica, consistente y resuena tanto con colaboradores como con candidatos. Entonces aquí está súper importante la idea de que, claro, en el fondo nosotros como marca, como organización, podemos tener una idea de lo que queremos proyectar, pero a fin de cuentas, esto es, en el fondo, donde cobra real valor es justamente las personas a las cuales estamos apuntando con todo este trabajo. Esto está muy relacionado también, por ejemplo, con el concepto de reputación corporativa. Alguna vez me tocó trabajar en Merco, en el Monitor, y claro, se hablaba como de la reputación corporativa como el árbol que una empresa como que planta, ¿verdad? Y la empresa puede pensar que este árbol es súper bonito, súper frondoso y que da mucha sombra, pero la verdad de las cosas es que hay muchos de estos árboles que finalmente son solo una fachada que se ven súper bonitos desde el frente, pero si tú te paras desde el lado es como bidimensional nomás, es como un pedazo como de cartón de utilería puesto y que en realidad no proyecta nada de sombra. Entonces, obviamente eso es como un ejemplo como súper extremo, pero finalmente todo lo que viene siendo como la
La marca empleadora es como la realidad, en el fondo, la sombra real que proyecta ese árbol, ¿verdad? Entonces, es súper importante ir contrastando los distintos esfuerzos que se vayan haciendo con la realidad. Pero en el fondo, la empresa puede querer proyectar esta identidad de marca, que obviamente se va a ir dando por distintos canales. En este caso están los canales primarios, secundarios y terciarios. Los primeros, en el fondo, son las recomendaciones, los comentarios de parte de los distintos colaboradores en eventos corporativos, intranet, comentarios recibidos en candidatos entrevistados, etc. Tenemos canales secundarios, que en el fondo son medios oficiales de la empresa, como la página de oportunidades laborales, ¿verdad? Los portales de empleo, los avisos en medios, presencia en redes sociales, ferias de trabajo y en realidad un largo etcétera. Pero también tenemos los terciarios, que son en el fondo el boca a boca, y en el fondo es todo lo que se dice realmente de la empresa. Pero pese a todos estos canales, que en el fondo la organización quiere, en el fondo la organización busca aprovechar, y todo lo que se puede hacer en esta línea, las estrategias de branding en general, las que van a estar asociadas a la identidad de marca, suelen estar basadas en una serie de suposiciones que la organización tiene de sí misma. Pero pasa que la percepción por parte del público objetivo puede ir ¿cómo decir? Puede diferir de lo que creemos y lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo también. Es por eso que es súper importante ir revisando y ir validando estas distintas percepciones. Entonces no nos podemos quedar simplemente con la tranquilidad de lo que estamos haciendo está bien, sino que tenemos que ir un poquito más allá e ir contrastando esta estrategia que nosotros nos planteamos con la realidad, ver cómo está resonando realmente la gente y finalmente cómo está funcionando. Entonces ya como para ir aterrizando un poco todo esto, para poder como sentar las bases de una marca empleadora que sea como potente, es que tenemos tres grandes elementos, ¿ya? Entonces, primero que todo, o sea, aquí una de las cosas más importantes obviamente es comunicar el compromiso que la empresa tiene con la diversidad, la equidad y la inclusión de una manera súper clara. Y aquí entonces tenemos estas tres grandes etapas, que lo primero es poder, obviamente, planificar, que tiene que ver con sentar las bases para poder comunicar la marca empleadora. La idea es buscar que los distintos actores entiendan sus responsabilidades, tratar de trazar una línea de tiempo, ¿verdad? De qué es lo que vamos a ir haciendo y cuáles van a ser los resultados esperados. Luego pasa una etapa más de construcción, que obviamente realmente es más complicada, que tiene que ver como con lograr entender a quiénes nos queremos dirigir, ¿verdad? Buscando hacer mensajes a medida y en el fondo que puedan ir llegando de una manera mucho más significativa al talento que estamos buscando. Y finalmente, y esto es siempre súper transversal, tiene que ver con el monitoreo, que en el fondo es ir diseñando criterios de evaluación para poder ir monitoreando la manera en la cual estos mensajes están efectivamente llegando y cómo son recibidos por ese talento objetivo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, ninguna. Más que una pregunta, O un comentarios, sí. comentario. Somos dos, así que podemos conversar un montón. Más que una pregunta, un comentario respecto a las frases que pusiste hace unas láminas atrás. Me hace mucho más sentido definir que estamos en el nivel 2 porque efectivamente tenemos definida, qué sé yo, políticas, procedimientos, pero ninguno de ellos aún está como probado o puesto en la práctica. No, Mm, no tenemos cómo validar o verificar que las definiciones o el cumplimiento de lo legal está siendo adecuado. mm, mm, Entonces, efectivamente, estamos todavía en un trabajo de enfocar el proceso de reclutamiento hacia la búsqueda de personas diversas. Estamos en esa etapa y nos cuesta en definitiva lograr medir que efectivamente estamos en la dirección correcta, porque mm. todavía no lo hemos probado en definitiva. Exacto. Y me imagino que los despliegues todavía son como a baja escala. Claro que sí. Entonces, naturalmente, claro, esto de la... es divertido porque siempre, igual me estoy adelantando un poco en todo esto, pero siempre se nos pide como tratar de rendir cuentas, pero al principio cuando Ujú. los esfuerzos son todavía chiquititos, todavía están en pañales, todavía no hay data suficiente. Es como Claro, decirle a alguien de Data Analytics, oye, dame un montón de cruces de información y es como que ya, pero es que tienes 4 líneas en el Excel. Entonces es un poco difícil salir con conclusiones al principio, ¿verdad? exacto. Pero hay que partir desde algún lado. Yo creo que quizás desde acá varios elementos de la presentación van a quedar un poco grandes en este caso para tu empresa, Mónica, porque obviamente como que apuntan como a algunos elementos más avanzados, pero es súper importante por lo menos tenerlos como en consideración. Claro, Pensando nos como hacia dónde hay ayuda que ir a avanzando. proyectarnos. Exacto,
como para saber en el fondo dónde estamos viendo y dónde tenemos que ir trabajando. Claro, justamente. Entonces, lo primero, y yo creo que esto es lo que más les va a pegar a ustedes, en el fondo es como planificar ya en relación como cuál es la estrategia que ustedes van a ir teniendo. Entonces, yo aquí siempre hablo que es súper importante antes de apuntar hacia afuera, ¿verdad? Hacer una mirada hacia adentro, en el fondo, ¿qué es lo que realmente somos? ¿Qué es lo que realmente tenemos para ofrecer? Entonces, de cierta manera, esta mirada viene siendo como una especie como de prueba sorpresa, y obviamente buscamos mostrar qué es lo que tenemos hoy en día y qué es lo que nos, o sea, en el fondo, si es que nos preguntan. Entonces, tenemos tres grandes elementos. Lo primero son los valores y los principios, que en el fondo es como cómo es la visión de la compañía, cómo sus valores se van alineando con los propósitos que tiene, porque en general siempre las empresas tienen como una verdadera misión, ¿verdad? Tienen un montón de valores, etcétera, pero hay que ir viendo cómo estos se van alineando con los propósitos que también la empresa tiene, en lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión. Entonces, para la empresa, ¿qué significa, qué implica diversidad en la organización? En el fondo hay muchas organizaciones que dicen como, en realidad queremos tener personas de las distintas generaciones, queremos tener más personas en el fondo con discapacidad, y no todas las empresas, por ejemplo, se enfocan en las personas, en el talento LGTBI, lo dicen como, nosotros somos una empresa diversa que aceptamos y todo el tema, pero no vamos a mencionar ese tema. Por ejemplo, yo he visto varias empresas que en el fondo están haciendo muchos trabajos en materia de diversidad y inclusión, pero no necesariamente mencionan estos focos. Pero por lo mismo es que es súper importante como entender como qué es lo que la empresa entiende por diversidad así en general y qué son las cosas que manifiesta de manera como súper como patente, ¿verdad? Entonces, también es importante entender como hacia dónde la empresa quiere apuntar como marca, como organización, ¿verdad? En toda esta materia. Luego están las distintas políticas y los procedimientos, que en el fondo es de qué manera estos distintos propósitos, estas distintas metas en la estrategia de diversidad e inclusión se ven reflejados en hechos más concretos. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades en cuanto a diversidad, equidad e inclusión? ¿Dónde tenemos brechas? Y es que en el fondo hemos salido a revisarlas. ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Qué planeamos hacer? Entonces ya es como que empezamos a decir como perfecto, ya definimos por último un eje de trabajo para el 2023, un eje para el 2024, y desde ahí es como que nos metemos un poquito más en detalle, vemos dónde estamos bien, dónde estamos un poquito más mal, y dónde en el fondo estamos tan mal que simplemente, por ejemplo, no vamos a trabajar ahí en este minuto porque necesitamos partir con lo que podamos generar cambio. Entonces, eso nos lleva también a los antecedentes y los mensajes existentes. En el fondo es los esfuerzos que hayamos realizado en materia de diversidad, equidad e inclusión, cómo estos son percibidos por colaboradores, cómo son percibidos en general por los distintos stakeholders y naturalmente también por los clientes. Cuando las organizaciones naturalmente no son solo como un sistema cerrado hacia adentro y solamente a los clientes, ¿verdad? Pero en el fondo impactan a un montón de personas. Yo siempre digo como que impactamos no solamente a los trabajadores, sino también a las familias de los trabajadores, y lo mismo pasa con los clientes. En el fondo tenemos un montón de cosas que como marca, como empresa queremos y podemos ir transmitiendo más a la sociedad. Entonces, cuando nos metemos un poco más en este detalle, en el fondo, ¿qué es lo que opinan, qué es lo que sienten nuestros colaboradores respecto a lo que estamos diciendo en nuestros compromisos, ¿verdad? ¿Cómo nos vemos realmente desde afuera? Quizás puede ser que hayamos tenido errores no forzados en cuanto a diversidad. Pasa que hay muchas empresas em, que han tenido ejes de trabajo súper importantes en este tema. Hay muchas empresas que incluso están dentro de la red y que de repente aparecen en las noticias o en Instagram alguna persona que dice como no, el otro día fui a tal supermercado y me trataron pésimo los guardias. O fui al banco y me atendieron de una manera pésima y no respetaron mi género, por ejemplo. Y así en el fondo hay un montón de estos, como entre comillas, errores no forzados, que son cosas que se cuelan pese a todos los distintos esfuerzos que se están haciendo en la materia. Y obviamente son cosas que tenemos que tomar como marca, tenemos que ser capaces de reconocer que existen y que por lo mismo tenemos que ser capaces de gestionarlos. Aquí, Mónica, insisto, si es que hay algún comentario que tengas, me puedes ir interrumpiendo nomás. Sí, no te preocupes. Entonces, haciendo ya esta mirada más introspectiva, es que podemos ir logrando mucho más claridad respecto a qué es lo que vamos a tener que ir revisando a la hora de mirar nuestra estrategia de marca empleadora. Entonces, obviamente entendiendo que esta estrategia de marca empleadora tiene un impacto súper importante tanto hacia afuera como hacia el interior de la organización. Entonces, uno de los primeros ejes es como tenemos claridad respecto a las principales amenazas de diversidad, equidad e inclusión hacia la empresa. En el fondo, ¿qué es lo que nos pone en jaque
todas estas iniciativas que tenemos. Quizás somos una empresa muy tradicional, una empresa principalmente, por ejemplo, con mayor presencia de hombres, entonces siempre es un poco más complicado incorporar un poco los temas de género, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sabemos realmente qué es lo que ocurre en cada segmento de nuestros colaboradores o los estamos tirando todos en el mismo saco? Pasa que muchas veces se asume, en el fondo se saca una foto, entre comillas, a las áreas centrales, siendo que hay empresas que tienen una operación, en el fondo súper grande, súper importante, y que de repente no estamos midiendo bien cómo están pasando las cosas ahí. Entonces siempre tenemos como que tener mucho más claros los distintos segmentos de talento que tenemos dentro de la organización, que obviamente puede ser por grupo etario, hoy por hoy, en el fondo, y se va cada vez más, en el fondo con las personas migrantes, ¿verdad? Que en el fondo tenemos tenemos a fin de cuentas distintas realidades. Y es súper importante de considerar, aquí está el concepto como interseccionalidad, que no lo pongo específicamente en la presentación, pero que es súper importante entender que cada persona trae sus distintas realidades, vive en el fondo una diversidad de distintas maneras, y que por lo mismo es súper importante no llegar y como asumir y generalizar que todo es igual. Y finalmente, preguntarnos si es que habrá alguna manera de ir mejorando estas experiencias que pueden tener nuestros colaboradores. Entonces, para poder ir iniciando este análisis, es súper importante, súper necesario juntar información que vaya siendo relevante. Entonces, lo primero es información respecto a la estrategia de reclutamiento existente, si es que la hay, porque hay veces que existe de manera formal, hay veces que simplemente está como mencionada, ¿verdad? Así como está como dibujada, pero no está formalizada, y a veces simplemente es en base como a necesidades puntuales, y realmente no hay una estrategia de reclutamiento. Esto pasa obviamente, esto pasa de distintas maneras en distintas organizaciones, y no solamente en tema de diversidad e inclusión específicamente, sino estrategia general de reclutamiento. De repente simplemente no existe, pero por lo mismo es importante saber si la tenemos o no. Luego, como analizar cuáles son los recursos que tenemos en materia de marca empleadora actual. Si tenemos una propuesta de valor al empleado o Employee Value Proposition o EVP, que en el fondo va a ser el concepto que voy a usar a lo largo de la presentación, cómo se alinea esto con los valores de la compañía, etc. Luego tenemos en el fondo todo lo que tiene que ver con la data respecto a las tendencias de mercado, idealmente lo más segmentada posible. En el fondo, cuando hablamos de mercado talento. En el fondo, ¿dónde nuestra organización, qué tipo de talento trae principalmente? En el fondo, hay empresas que logran tener mucha mayor tracción con millennials, con generación Z. Hay otras organizaciones que son, entre comillas, más tradicionales y que en el fondo tienen más, en el fondo, baby boomers, tienen generación X, ¿verdad? Entonces, como que están cargadas quizás hacia el otro lado. Y hay otras empresas que naturalmente son más diversas, pero es súper importante entender respecto a lo que somos también, en el fondo como grupo de personas, ver más o menos cómo nos vemos reflejados en el mercado, ver cómo, intentar cómo definir de qué manera nos enfocamos a la hora de salir a ejecutar esta estrategia que tenemos, ¿verdad? Y también eso está ligado también a un resumen de las percepciones en cuanto a la marca empleadora por parte de candidatos, colaboradores, reclutadores que pueden ser internos como externos, así como los headhunters u otros, ¿verdad? Entonces hay toda una, una especie como de o sea, benchmarking inicial que hay que realizar, que puede obviamente estar más formalizado, puede ser simplemente un poco más cualitativo, pero obviamente es importante y súper clave en realidad partir haciéndonos estas preguntas. En el fondo, si es que no estamos con esto, vamos a ir básicamente avanzando un poco como dando palos de ciego, ¿verdad? Entonces no siempre vamos a estar como lo más, ¿cómo se dice? Como preciso en lo que vamos a ir avanzando. Entonces, en este proceso se suelen cometer algunos errores, ¿verdad? Como sobregeneralizar la audiencia objetivo, usar mensajes no realistas o poco precisos, ¿verdad? Comunicar por canales incorrectos o tener una estrategia que esté desalineada con el negocio. Entonces aquí, claro, de nuevo, no podemos asumir que todas las personas son, ¿verdad? No todo nuestro segmento, entre comillas, va a ser profesional. También tenemos realidades de personas en el fondo que tienen una carrera técnica o una persona que en el fondo ya simplemente va a trabajar en un tema más como trabajo manual, ¿verdad? Todo esto obviamente va a ir dependiendo de cada organización. Entonces no podemos llegar y generar solo mensajes en base a los distintos profesionales que han salido de la Universidad Católica, de la Chile, etcétera, y en el fondo como con propuestas de trabajo con nosotros, la típica como de puras personas rubias, ojos azules, ¿verdad? Entonces como que es súper importante aquí como
tratar de afinar lo más posible. Entonces, simplemente la idea de la generalización obviamente no va a tener suficiente eco positivo en nuestros esfuerzos. Por lo mismo también está los mensajes no realistas, hasta en el fondo los poco precisos, cuando estamos hablando como de ideas que en el fondo quizás son muy aspiracionales y en realidad ni siquiera hemos dado los primeros pasos. Entonces quizás como muchas veces tiene más que ver como con decir como en lo que estamos trabajando o hacia dónde queremos trabajar y todo lo que nos falta trabajar, más que simplemente tirar promesas muy grandes. Pasa también que en el fondo se buscan, se siguen, voy a inventar, esto lo voy a llevar como al extremo, pero en el fondo es como que se publican avisos en el diario, cuando muy pocas personas están mirando el diario, por ejemplo. Pero, por ejemplo, instituciones educacionales siguen tirando muchos avisos por ahí, por ejemplo. Entonces, como que tener claro dónde se mueve el talento que queremos contratar es súper importante. Y obviamente el tema de la estrategia desalineada con el negocio también es importante. O sea, si en el fondo la empresa en este minuto no tiene por ningún lado presupuesto para poder darle un foco y una importancia relevante a todo lo que tiene que ver con diversidad, equidad e inclusión, en el fondo no intentemos salir con esa promesa hacia afuera. Fondo, quizás el foco en este minuto es simplemente como afirmarnos económicamente porque estamos pasando una crisis y está perfectamente bien, pero tenemos que entender cuándo podemos ir modificando eso. Entonces, súper importante para poder ir logrando el éxito. em, Primero que el talento objetivo, que en este caso estamos hablando del talento LGTBI, esté considerado en la estrategia de branding, ¿verdad? Que la mirada de los líderes del negocio esté incluida. En el fondo, sí o sí tenemos que saber qué es lo que piensan los líderes, en el fondo los que están como definiendo la estrategia, no solamente en materia de marca empleadora, sino obviamente qué es lo que se busca hacer como negocio, como cuál va a ser el foco, quizás de nuevo, como yo decía, puede ser un foco más que nada como de afirmar a la empresa económicamente, o puede tener que ver como con irrumpir en un nuevo mercado, o puede ser en el fondo con generar operaciones en otros países, etc. Entonces, por lo mismo es que tiene que existir una voluntad para poder evaluar y monitorear qué tan certeros están los distintos mensajes, porque en el fondo no sacamos nada con decir que en el fondo algo es el foco, si no podemos simplemente integrar cambios después. Y obviamente también tenemos que familiarizarnos con los distintos canales de comunicación que vayan siendo más adecuados. Esto obviamente va a ir cambiando, la realidad también es muy dinámica. Hoy muchas empresas incluso están en TikTok, cosa que es divertido cuando uno se mete de repente a TikTok. Yo no, yo no me meto mucho a TikTok, pero es divertido que en el fondo igual aparecen empresas de maquinaria pesada en TikTok y uno dice como, ¿quién ve esto? Y la verdad las cosas es que hay gente que sí lo ve, o que en el fondo sí le llega y por último es como, oh, esa marca existe. Entonces, es súper importante ir generando o ir familiarizándonos con esos distintos canales y pudiendo ir sacándoles el jugo según corresponda. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, más que nada me aparece como un análisis un poquito más complejo en mi área Ujú, respecto a lo que se proyecta, porque efectivamente lo que tú estás planteando en términos de nuestras áreas globales, nosotros ujú, somos parte de una empresa global que está posicionada en varios países de Latinoamérica, de Norteamérica, y nos proyectamos hacia lograr en definitiva con estos objetivos globales que tenemos, el mm, llegar a ellos, pero para nosotros, que somos igual poquitos acá en Chile, es complejo, se nos hace súper difícil llegar a acercarnos siquiera. Por eso es que te vuelvo a decir que tenemos definiciones respecto a políticas, procedimientos, pero llevarlos a la práctica ha sido lo más complejo, ha sido lo más difícil y poder establecer en definitiva un camino hacia em, lograr sumar o quizás no sumar, ni siquiera hemos llegado ahí, orientarnos siquiera mm, mm, a personas diversas, o sea, estamos muy, muy, muy lejos de irnos a la práctica, estamos solamente en la parte de definiciones. teórica Mm, hoy día, sí. pura teoría. Pasa mucho ahí que, por ejemplo, con empresas más globales, de Mm, repente todas estas definiciones vienen muy definidas en Estados Unidos, en Europa, y claro, decimos después como, oye, sí, pero en Chile somos muy distintos, o no tenemos los claro, presupuestos, o simplemente, claro, no somos la empresa de 4.000 personas que puede ser en Estados Unidos, aquí somos un equipo chiquitito de 50 por ejemplo. Entonces, no todo lo que se plantea hacia afuera
o sea, lo que se plantea en otros países necesariamente aplica para nosotros. Entonces, es súper importante ahí tener, por un lado, la libertad de poder hacer cambios locales ajustados a la realidad, o bien, y obviamente ahí es donde tenemos que ver si es que es algo que podemos hacer. Eso es súper importante, en el fondo, tratar de alinearnos con eso para poder afinarnos mejor, en el fondo, afinar nuestros esfuerzos de una manera más apropiada, ¿verdad? O bien simplemente sabiendo si es que no tenemos esa libertad, ver cómo podemos sacarle el jugo a lo que tenemos que hacer sí o sí, de acuerdo a lo que se nos dicta desde arriba, ¿verdad? Como ahí nos tenemos que poner mucho más creativos. O sea, de todas formas implica un grado de creatividad, pero, pero es una de las dificultades que efectivamente están muy presentes en muchas organizaciones y es uno de los grandes desafíos que existen. Claro, y pasar de lo teórico a la práctica. Yo creo que Mm. eso es uno de los puntos más complejos en este momento. Ujú. Sí, yo imagino que, claro, quizás esto va a ser como un elemento, porque, a ver, marca empleadora igual es un concepto súper amplio y súper potente, porque ya tiene que ver como con ir reflejando un montón de cosas que ya están pasando. Eh, Claro. de nuevo, esto quizás les va a quedar en este minuto un poco grande, pero nuevamente les va a dar algunas líneas y obviamente, pero eso está relacionado con muchas cosas, en el fondo iniciativas ya internas, de cómo instalar como las bases de materia de diversidad e inclusión, cómo tener grupos de afinidad, hay un montón de talleres de eso, ¿verdad? Pero que obviamente esto no lo va a abarcar todo, pero de nuevo, ojalá que de todas las luces posibles, por último, para ir orientando un poco el trabajo, ¿verdad? Vamos avanzando. Sí. Entonces, ¿cómo vamos construyendo, cómo vamos a ir aterrizando estos distintos esfuerzos, verdad? Bueno, lo primero es identificar y escribir el talento objetivo. Obviamente esto puede ser de una manera súper compleja y súper completa, como puede ser por último tener una idea general del fondo a dónde estamos apuntando. Entonces, según las distintas necesidades organizacionales y la estrategia de reclutamiento que pueda existir, es súper importante identificar primero como cuáles son los segmentos de mercado más críticos. Cuando hablo de mercado siempre me voy a referir al mercado de talento, ¿ya? Porque pueden ser algunos grupos de la comunidad LGTBI, ¿verdad? Como podemos decir, como simplemente queremos decir que somos una empresa que efectivamente no tenemos ningún problema con la diversidad, como puede ser que hay muchas empresas que lo han hecho, que en el fondo dicen como, me quiero enfocar mucho más en personas trans porque sé que son personas que en el fondo están lamentablemente como más marginadas del trabajo, ¿verdad? El trabajo formal, ¿verdad? Y por lo mismo es que tenemos que hacer esfuerzos mayores. En el fondo una persona homosexual, una lesbiana, ¿verdad? Una persona gay, como que en general no tienen muchas dificultades a menos que hablen del fondo su propia evidencia. Pero las personas trans en general suelen tener más dificultades en esto y puede ser un foco en particular para una organización, ¿verdad? Y pueden haber otras características, obviamente, como yo decía, como tomando la interseccionalidad como el tema de generaciones, distintas realidades migratorias, etcétera. Porque pasa que realmente puede existir gente homosexual que sea mayor y que por lo mismo en el fondo tienen como cierto miedo de poder comunicar estas cosas y la idea es como ver qué podemos hacer para que esas personas se sientan cómodas igual. En el fondo, aunque sea una persona que acaba, entre comillas, de salir del closet con 55 años y que ahora quiere vivir su vida tranquilamente, ¿verdad? O como puede ser un generación Z que en el fondo está entrando y ya como que en realidad como que tiene todo súper hiper mega claro y como que no es ninguna novedad, ¿verdad? Siempre van a haber como enfoques muy distintos y pero, o sea, al mismo tiempo también tenemos que ver y tratar como de entender como dónde pueden existir áreas, ¿verdad? De la organización donde hayan brechas reales en materia de diversidad. Entonces, pasa que, de nuevo, muchas veces nos enfocamos en áreas centrales pero no siempre esto genera distintos cosas, no genera cambios significativos. Por lo mismo es que también tenemos que ir mirando la operación, ir mirando en el fondo distintas otras áreas para ver bien dónde podemos ir generando otros cambios que puedan ir siendo de peso. Porque obviamente en recursos humanos puede funcionar todo súper bien, de hecho hay una quizás o sea, en recursos humanos particularmente siempre es como hay más mujeres que hombres. Entonces de repente puede salir mucho más fácil decir como sí, ok, incorporamos muchas personas gay, pero están todas las personas gay en recursos humanos, por ejemplo. Entonces, como hay que pensar bien como dónde podemos ir trabajando un poco más estos detalles. Entonces, Sí, de nos pasa nuevo, efectivamente. mm, mm, sí, pasa un montón. O sea que en el fondo, no sé, yo pienso, de nuevo, yo siempre he trabajado como también, de nuevo, mucho como en las áreas centrales, hoy de repente pasa que las ideas de recursos humanos vienen súper bonitas, pero una llega, no sé, a la operación en una minera y te dicen como, no, sí, siempre llega recursos humanos con sus cachos y al final nosotros tenemos que llegar y como que responder su encuesta, pero en realidad nunca se traduce en nada. Eso es Sí, una realidad las áreas potentísima. productivas es más complejo. Sí.
Totalmente. Porque en el fondo nosotros podemos tener muchas ideas de trabajo flexible, trabajo remoto, pero en el fondo la persona que tiene que estar en una caja o de cara a cliente, no, en el fondo esas personas no les va a aplicar todo esto. Entonces como quizás todos nuestros beneficios como que nosotros teníamos en nuestra cabeza como super game changer no lo son en absoluto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, ir revisando la información para poder ir así buscando distintas potenciales brechas en la efectividad de los mensajes y ver quizás si es que estamos haciendo cosas bien en algunos, pero quizás en algunos otros puntos no lo estamos haciendo. De nuevo, tiene que ver como con esta mirada como, principalmente, o sea, lo primero es poder segmentar el talento, segmentarlo obviamente no solo en las características personales, sino también, de nuevo, si es de cara a cliente, si en el fondo tiene que estar sí o sí 24/7 en terreno, ¿verdad? O en el fondo tiene mayor flexibilidad, por ejemplo, de presencialidad, ¿verdad? En el trabajo, etcétera, porque obviamente también nos va a ir ayudando a definir cosas mucho más específicas para cada uno de estos grupos de personas. Entonces, logrando ya afinar el foco de estos distintos segmentos, podemos ir comprendiendo, podemos ir calibrando los distintos requerimientos preconcebidos respecto al talento, podemos hacer que estos mensajes sean mucho más significativos, podemos ampliar de a poco el foco del sourcing y podemos también ir definiendo algunas habilidades y roles críticos. Porque pasa que esto es súper complejo en realidad, pero no sacamos nada con incorporar personas por incorporarlas, cuando la idea obviamente es tratar de que pucha, tratemos de enfocarnos en aquellos roles que son cada vez más importantes. En el fondo, si vamos eventualmente a desfasar, entre comillas, los cajeros, porque vamos a usar mucho mayor, vamos a tener, no sé, cajeros automatizados, ¿verdad? O queremos hacer como, implementar como mayor robotización y cosas por el estilo, no vamos a traer gente para después echarla. Entonces tenemos que pensar quizás dónde o de qué manera podemos potenciar, por ejemplo, más personas que puedan ir trabajando en el desarrollo, ya sea desde la estrategia, como finalmente en la incorporación de temas más tecnológicos. Quizás en el fondo podemos tratar de traer personas para poder ir formándolas internamente y que esas personas puedan ir aportando en estas áreas que originalmente quizás jamás pensaron que podían hacerlo. Y desde ahí también es como que vamos ampliando un poquito el foco. Obviamente todo esto está ligado a un montón de cosas, esto es simplemente como la punta del iceberg, pero es súper importante que podamos tener claro como cuáles son las habilidades que vamos a ir eh, teniendo mayor requerimiento, en el fondo, que vayan a ir progresivamente siendo más necesarias para el negocio, así como también aquellas habilidades que van a ir siendo desfasadas, para poder enfocarnos en aquellas habilidades que en el fondo van a ser más necesarias, o bien tratar de ir entregándole más habilidades a esas personas que eventualmente van, entre comillas, quedar como segunda prioridad, que es un tema de mercado real. No hay mucho que hacer al respecto. Aquí es, para poder conocer al talento objetivo, es donde cobra relevancia el concepto de candidate persona, que es algo que yo he usado en algunos otros talleres, que a fin de cuentas tiene que ver como con lograr entender mucho más al grupo al que estamos apuntando. Y desde aquí es súper necesario poder entender cuáles son sus necesidades, ¿verdad? ¿Qué es lo que busca este grupo de personas o esta persona en particular, ¿verdad? ¿Qué es lo que teme? ¿Qué es lo que admira? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿Verdad? Desde acá también es súper importante entender como qué es lo que le genera mayor compromiso. De repente puede ser simplemente un tema monetario, como puede ser una mayor flexibilidad para poder atender a las necesidades familiares, o también pueden ser distintas oportunidades de desarrollo. En el fondo aquí tenemos distintos ejes y es súper importante tratar de entender, dependiendo del segmento de talento al cual estamos buscando, como qué es lo que realmente le podemos ofrecer para ver si es que efectivamente eventualmente podemos convertir a esa persona y hacerla parte de la empresa, ¿verdad? Qué canales usa, por dónde se mueve, qué tipo de contenido consume. Y cuál obviamente es la percepción que tiene actualmente de nuestra organización, si es que nos conoce, si es que nos considera realmente como... Porque a ver, pasa que muchas veces las empresas, digo, las personas simplemente no conocen la empresa, jamás nos habían visto, jamás no nos tenían ni siquiera como en absoluta conciencia, ni siquiera dentro del rubro. Luego, si es que nos conocen, nos consideran, porque de repente dicen como, no, esa empresa sí la conozco, pero está quedándose en el pasado, o es muy tradicional, o es una empresa que es tan nueva que en realidad es un desorden y es un caos. O por otro lado, si es que existe realmente un interés y como ganas de poder integrarse a una empresa. Es como, uy, sí, ¿sabes qué? Yo conozco esa empresa, me gusta cómo es, me gustaría formar parte de esta. Entonces, en resumidas cuentas, la idea es poder ir descubriendo como qué es lo que los mueve, ¿verdad? Qué es lo que los motiva a todo este grupo de talento objetivo que estamos mirando.
Y por esto, o sea, para este propósito es que tenemos que ir buscando distintas fuentes, ¿verdad? Para ir logrando cada vez más insights significativos, que obviamente nos van a ir permitiendo ir alineándonos con el negocio, ir diseñando un perfil de cargo que atraiga y que obviamente retenga el talento de calidad. Porque va quedando en el pasado la idea de tener como un perfil de talento muy rígido, donde se decía como la tarea es A, B y C, eso es todo lo que va a hacer el talento y esto es todo lo que necesitamos que haga y punto. Porque en el fondo, dado que hay cada vez mayores intereses personales, ¿verdad? Por la movilidad, por el desarrollo profesional, etcétera, tenemos que ver en el fondo cómo podemos ir adaptando ese cargo, cómo podemos ir modificando ese perfil de cargo para que no sea algo tan monótono, por así decirlo, sino que sea algo más dinámico que obviamente no ayude solamente a la persona misma, sino que también pueda enriquecer cómo va funcionando la organización. Entonces, algunos criterios de éxito. Por un lado, tenemos que los stakeholders van a confirmar, van a ir a decir que efectivamente sí, el talento, el segmento de talento que estamos revisando es una alta prioridad para poder lograr los objetivos, ¿verdad? En el fondo podemos decir como, o sea, la verdad de las cosas es que las personas mayores, no, en este minuto no podemos hacerlo, porque en el fondo nos cuesta mucho, entre comillas, como formarlos para poder como llevarlos al nivel que necesitamos. Y quizás en este minuto no es una prioridad, pero sí necesitamos incorporar personas que en el fondo hayan salido de la universidad sabiendo elementos básicos de programación porque nos hace mucho más fácil poder echar a andar esta bolita y poder incorporar estas nuevas, ¿cómo se dice? Como estas nuevas como cambios tecnológicos, etcétera. Y desde ahí es que obviamente podemos ampliar, en el fondo, entendiendo que nuestro grupo ya estamos definido, podemos entender que podemos encontrar distintos tipos de talento ahí. En el fondo ahí quizás nos podemos enfocar en justamente buscar el talento diverso dentro de ese segmento. Pero puede pasar, en el fondo como a modo de red flag, ¿verdad? Que estos stakeholders estén en desacuerdo con que dichos segmentos de talento sean críticos. Cuando pueden decir simplemente como la verdad es que, o sea, no, efectivamente no son prioridad, lo que está planteando recursos humanos suena muy lindo, pero la verdad de las cosas es que en este minuto yo necesito gente, por ejemplo, profesional. Ya no me sirve en el fondo generación Z que muy que hayan salido de la universidad en el fondo pueden aprender, porque yo en este minuto necesito hacer que esta operación se mantenga y en el fondo generemos lucas, porque si no generamos lucas, en el fondo esto se cae, este barco se hunde. Por otro lado, un factor de éxito es poder hacer algunas recalibraciones respecto a qué es lo que debería tener este talento objetivo, ¿verdad? No sirve nada, no sirve nada simplemente como dejar esto escrito en piedra, sino que es importante que los equipos, por ejemplo, que van a salir a buscar este personal, puedan conversar con los distintos stakeholders que necesitan integrar mayor talento para ver cómo dónde se pueden flexibilizar algunas cosas, dónde podemos, en el fondo, quizás quitar algún requerimiento que eventualmente lo podríamos formar que nos permita desde ese punto tener un pool de talento mucho más amplio, ¿verdad? Y así poder ir diversificando las distintas fuentes de talento. Entonces, al contrario, como red flag, ¿verdad? Los segmentos de talento tienden a ser definidos de una manera, puede ser muy amplia, poco precisa, en el fondo decir como, no, sí, necesitamos personas que sepan Excel, necesitamos ingenieros, ya, pero ¿qué tipo de ingenieros necesitas? En el fondo, ¿dónde está como el real valor de lo que va necesitando la empresa? Eso es súper importante en el fondo, porque yo planteo estas cosas y de repente como que el concepto LGTBI queda un poco como dejado de lado, porque la verdad de las cosas es que si es que no nos enfocamos en realidad, o sea, realmente en las necesidades del negocio, todas estas ideas que podemos tener se nos van a caer a largo plazo. Entonces no va a ser como realmente sustentable y vamos a hacerle un flaco favor a las personas que eventualmente contratemos. Entonces es súper importante tener todo esto muy claro antes de poder entender bien cómo nos vamos a ir enfocando específicamente el talento LGTBI. Y al mismo tiempo, así como puede pasar con que el talento esté definido de una manera muy amplia y poco precisa, puede pasar que hay un exceso de definición, una cosa que sea como muy cuadrada, en el fondo muy específica, quizás estamos buscando solo ingenieros de la NASA o de SpaceX, ¿verdad? Y no necesariamente necesitamos ese tipo de talento, porque obviamente va a ser mucho más difícil encontrar, o sea, hacer una terna donde haya, por ejemplo, una mujer, donde hay un hombre y donde finalmente hay una persona de la comunidad LGTBI, si es que efectivamente estamos buscando solo científicos de la NASA. Quizás no necesitamos científicos de la NASA, quizás necesitamos, en el fondo, personas que en el fondo tengan distintos expertise, que tengan distintos como conocimientos, que obviamente son personas que son capaces y que pueden ir, en el fondo, potenciando lo que saben, ¿verdad? Entonces, bueno, entendiendo ya como más o menos cuál es el talento objetivo, es que podemos ir generando ya mensajes que vayan siendo cada vez más a medida. Y es acá donde pasamos justamente a lo que tiene que ver con generar los mensajes específicos para cada segmento. No sé, Mónica, si hasta aquí algún comentario.
No, concuerdo sí con muchos de los temas planteados y Buenísimo. un poco trato de poner a nuestra realidad sobre los temas que estás planteando. Genial. Si tienen alguna duda o comentario, en el fondo como conversémoslo nomás. O sea, yo prefiero que tengamos una conversación de repente mucho más relevante, más que cubrir todo el taller por cubrirla. Sí, la verdad es que los temas que vas planteando en definitiva nos van presentando tremendos desafíos. Así Ujú. que estoy súper al pendiente de lo que estás diciendo. Ya, Y buenísimo. como te decía, estamos en realidad tan en lo teórico, tan en nos falta tanto todavía por recorrer o definir que nos queda grande aún, nos queda grande. Ya. Bueno, pero es mejor que quede grande que quede chico. Sí, Entonces, bueno, hay harto por donde avanzar. sí, efectivamente. Por último, se sabe que se pueden hacer iniciativas y de alguna manera sí o sí se van a hacer cambios positivos. Sí, efectivamente. O sea, desde el minuto en que tú me planteas, no sé, una publicación, por ejemplo, en redes sociales orientadas a atraer talento diverso, o sea, ya me posicionas en una meta lejana todavía, porque Mm, nosotros tenemos definiciones muy generales recibidas desde el global, claro. pero llevarlas a la práctica es como complejo, es difícil, sobre Mm, todo cuando tenemos poco equipo en el área de efectivamente recursos humanos y es el área que debe mover este tipo de temas en particular. exacto. Entonces, más complica avanzar. De todas maneras, sí. Pero bueno. Así que sí, sí estoy al pendiente de lo que estás planteando y uy, se me generan un montón de otras dudas de cómo puedes llevar a la práctica, en definitiva, todas estas definiciones que nosotros tenemos en lo teórico. Mm, mm. Así que Bueno, y estoy al obviamente son cosas pendiente. que podemos seguir conversando. Entonces, bueno, para poder ir generando estos mensajes específicos, lo primero que sí o sí tenemos que hacer es poder priorizar estos drivers, ¿verdad? O estos como motivadores, que en el fondo sí o sí tienen que estar en estos mensajes que vamos a utilizar para el branding de la organización. Entonces, tener muy claro cuáles son los distintos factores motivacionales para cada segmento es algo súper clave. Cuando, de nuevo, no es el mismo factor motivacional para un millennial, un centennial, que lo más probable es que quiera tener trabajo flexible para poder en el fondo trabajar de repente desde la playa, o en el fondo una persona también que podemos pensar una persona ya quizás más en la operación, una persona que ya tenía una carrera más técnica, que en este minuto quizás tiene que pagar un crédito, ¿verdad? Con el crédito de estudio, ¿verdad? O puede ser distinto también para una persona que en el fondo hoy por hoy tiene que mantener una familia de 3 personas o 4 personas, ¿verdad? Y su pareja en este minuto no está con trabajo, o una madre soltera, un padre soltero. En el fondo hay realidades distintas y por lo mismo hay factores motivacionales también distintos. No sacamos nada con decir, puedes tener un mes de vacaciones. Si la persona en realidad no le interesan las vacaciones y no tendría vacaciones feliz, si es que en el fondo su interés es tener en el fondo un poquito más de sueldo, ¿verdad? Para poder costear en el fondo todas sus distintas necesidades. Entonces, desde acá es súper importante que podamos hacer benchmark internos, podamos sacar más información interna de todo lo que podamos sacar respecto al grado de satisfacción que nuestros colaboradores tienen en cuanto a nuestra propuesta de valor al empleado, o la EVP, como yo le digo, ¿verdad? Entonces, como entendiendo, como de todas las cosas que le hemos propuesto, cuáles son las cosas que usan más, en el fondo, si efectivamente están usando los beneficios, si en el fondo los papás se están tomando el postnatal masculino, ¿verdad? Para poder apoyar a las mamás, ¿verdad? Cosas que no siempre pasan. Entonces, como que muchas cosas que nosotros podemos ofrecer como cosas buenas, quizás no estamos desperdiciándolas, o quizás en el fondo simplemente no estamos generando el impacto que queremos. Entonces, no podemos salir realmente a ofrecer algo hacia afuera que en el fondo adentro no se está usando y que no está siendo relevante. Entonces, desde acá es súper importante como revisar qué es lo que los colaboradores y el mercado consideran como crítico y naturalmente qué es lo que no lo es. O sea, aquí hay algunos ejemplos en relación a la categoría en la propuesta de valor al empleado. Tenemos por un lado la conexión, donde la idea es que los colaboradores se puedan sentir comprendidos, ¿verdad? Y puedan ser ellos mismos dentro de la organización. Tenemos la flexibilidad, ¿verdad? Que los colaboradores puedan sentirse autónomos y que en el fondo tienen dentro de lo posible la libertad de decidir cómo, con quiénes y de qué manera trabajar. De nuevo, podemos hablar de trabajo flexible, de flexi-time, de todo el tema de las cosas, pero eh, quizás esto en realidad no es viable en la operación, ¿verdad?
oportunidades de crecimiento personal. En el fondo, si los colaboradores realmente se sienten valorados por medio de las distintas oportunidades de desarrollo personal que pueden tener dentro de la organización. Y esto puede ser desde capacitaciones, certificaciones, o incluso en el fondo ya cuando nos miramos como, porque siempre pensamos acá como, ok, sí, podemos ofrecer becas para algún diplomado, etcétera, pero ¿qué está pasando también con los niveles más técnicos? Siempre tenemos, o siempre pueden existir cosas que les podemos ir ofreciendo en el fondo que puedan ir haciendo que sean mucho más efectivos en su tarea. En el fondo, como que realmente recursos humanos se nos olvida que podemos capacitar en el fondo a nuestra fuerza como laboral de atención al cliente en manejo de clientes difíciles, por ejemplo. Y eso obviamente son cosas que no solamente les ayuda a sentirse mucho más reconocidos y valorados, ¿verdad? Sino que obviamente también les va a ir sirviendo en el día a día y naturalmente va a hacer que tengamos colaboradores mucho más comprometidos con la empresa también. Entonces tenemos también este concepto de bienestar holístico, en el fondo que los colaboradores sienten que la empresa se preocupa por ellos y que va a ir poniendo a disposición distintas posibilidades de bienestar que sean aprovechables. Súper importante la palabra ahí, aprovechables. En el fondo, de nuevo, ahí tenemos las oportunidades de trabajo flexible, o en el fondo tenemos las distintas licencias, que de repente hay, no sé, empresas que solamente tienen los días administrativos, y hay otras empresas que van simplemente que dicen como si tú tienes que ir al doctor, tú vas. Tú me avisas y vas y punto. En el fondo avisas, nos ponemos de acuerdo, buscamos otra persona que te cubra, ¿verdad? O simplemente en el fondo te preocupas de cubrir en el fondo con los objetivos críticos antes de, y así sucesivamente. Entonces como que tiene que ver como con entender realmente como qué es lo que va a necesitar cada persona y poder efectivamente desplegarlo, ¿verdad? Como hacer que estas cosas finalmente funcionen, o sea, se cumplen. Y obviamente que exista un propósito compartido, que en el fondo los colaboradores se sientan involucrados, se sientan comprometidos con poner de su parte en temas no solamente como laborales, ¿verdad? Sino también temas sociales y culturales dentro de la organización. Aquí es súper importante, por ejemplo, las personas que ya llevan mayor tiempo en la organización, que pueden efectivamente camisetearse y camisetearse de verdad para poder, entre comillas, ir vendiendo internamente la marca. En el fondo, cuando tenemos una persona quizás que se acaba de incorporar a la empresa y que obviamente puede tener algunas dudas, si tenemos una persona que lleva más tiempo, es una persona que puede ir diciéndole, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este beneficio, quizás no lo encontraste tú en internet o quizás no, nadie te lo contó, pero para que lo sepas, en el fondo, a mí me pasó una vez que tenía un problema personal y lo hablé con el jefe y resulta que hay una política y no hay ningún problema. Entonces como que pueden ser aliados súper importantes. Y por lo mismo es que es tan importante esto también cuando hablamos de temas de talento diverso, por ejemplo, la realidad LGTBI, en el fondo si es que em, tenemos personas que han ido como desafiando el status quo, a pesar de, esto es lo típico, que en el fondo son personas mayores, que de repente nosotros decimos como, uy, no, si le decimos que hay una persona gay en su equipo se va a escandalizar. Y pasa que es todo lo contrario, y es una persona que finalmente dice, ¿sabes qué? Llegué y decidí abrirme a esa persona, en el fondo gay que se incorporó al equipo, y le pregunté varias cosas, tuve algunas conversaciones, y con eso no solamente me sirvió para obviamente que no haya ningún tema a nivel laboral, sino que incluso también a nivel familiar, pasó que tengo un amigo que realmente salió del closet, ¿verdad? O tengo algún familiar que en el fondo tiene algún tema en relación a su identidad, etcétera. Entonces como que se van aprovechando todas las cosas positivas que van saliendo. Y esto por lo mismo es que va aportando mucho valor a nivel cultural. Así que vamos avanzando de a poquito con eso. Otra cosa importante es, obviamente, como segundo paso, es evaluar los drivers. Que en el fondo, ya teniendo claro los drivers identificados, ver qué tan fuertes somos como organización en cada uno de ellos. De nuevo, si entendemos que las personas quieren trabajo remoto y la verdad las cosas que nuestra empresa no lo puede hacer, no es algo en lo cual nos vamos a enfocar. Por muy como idealista que sea, quizás en este minuto no lo vamos a hacer y eventualmente lo vamos a tener como meta, pero en este minuto no. Es difícil salir, o sea, es contraproducente salir a prometer o hacer promesas en fondo que no podemos cumplir, ir a hacer como cheques sin fondo, ¿verdad? Entonces la verdad es que es súper importante poder evaluar dónde podemos hacer cambios reales que vayan generando impactos positivos en la marca empleadora y no en el fondo empezar como a construir castillos en el aire que a fin de cuentas lo único que hagan sea como hundir nuestra marca empleadora. Y obviamente es súper importante compararnos con los distintos competidores, ver en qué se diferencia la organización respecto a los competidores. Muchas veces nos diferenciamos en cosas buenas, también de repente nos pasa que nos podemos diferenciar en cosas malas también, ¿verdad? Lo importante es saber cómo, en qué nos diferenciamos para poder desde ahí como trazar como una hoja de ruta.
Entonces, ver nuevamente como en qué, así como en qué nos diferenciamos algunos competidores, también podemos pensar Te como, perdí unos minutitos ¿desde qué parte? ¿Vuelvo al punto 2 o al punto 3? en el 2, el segundo punto del 2. Ah, ya, perfecto. Sí, en resumidas cuentas, esto tiene que ver em, con no hacer cheques sin fondos. En el fondo, entendiendo que como organización de repente somos fuertes en algunos detalles y de repente no tan fuertes en otros, la idea es no salir a hacer promesas que no podamos cumplir, porque en el fondo es igual de malo no decir nada como hacer una promesa que simplemente no vamos a ser capaces de cumplir en el corto plazo. En el fondo nos juega súper en contra esto de hacer como castillos en el aire que finalmente se nos caigan encima, ¿verdad? Entonces, por eso es que es súper importante ver como cuál es la factibilidad real de hacer los cambios que queremos hacer. Y el punto 3 ya tiene que ver como con compararnos con los competidores, que por un lado ver de qué manera nos hacen, o sea, nos diferenciamos respecto a nuestros competidores, que pueden ser cosas buenas, o bien pueden ser desafíos que en el fondo tenemos que enfrentar, o bien también ver en qué nos parecemos a otros competidores, porque quizás las personas no nos conocen, y aquí nos vamos a ir metiendo un poquito más en detalle en unos ejemplos que vamos a ver, que es cómo podemos, si somos una empresa menos conocida, ver de qué manera nos podemos poner, en el fondo podemos quedar como más top of mind de nuestros candidatos objetivos, ¿verdad? Al decir como nosotros nos parecemos efectivamente a esa empresa. Quizás tú no nos conoces a nosotros, tú conoces a esa empresa y desde ahí puedes entender que nosotros somos de tal y tal manera. Y aquí, teniendo más o menos claro eso, es súper importante que podamos generar borradores de estos mensajes que sean relevantes y que obviamente logren sacar lo mejor de la compañía para luego hacer, o sea, luego buscar una retroalimentación por parte de líderes, colaboradores y otros stakeholders para poder así afinar y generar mensajes finales que van a ser los mensajes que vamos a usar hacia afuera. Entonces, como entendiendo cómo somos como organización, podemos empezar a trazar algunas líneas que después podemos usar para comprobarlo internamente, para probarlo internamente y luego salir hacia afuera. Entonces, hasta acá, Mónica, ¿alguna duda? Aquí nos metemos en un detallito más práctico. No, ninguna. Cool. Entonces, estos son ejemplos y esto lo podemos ir conversando, ¿verdad? Eh, para poder ir generando mensajes competitivos podemos pensar. Aquí voy a pasar algunos puntos para no quedarme muy como muy pegada, tú también los puedes ir leyendo, pero por ejemplo, si queremos ir a destacar fortalezas, mi organización puede demostrar que tiene una propuesta diferenciada al mercado, ¿ya? Entonces hay que considerar de qué manera podemos lograr hacer que la organización se diferencie realmente, podemos destacar algunos atributos de nuestra oferta de valor al empleado que nuestros competidores simplemente no tienen. Nosotros quizás sí tenemos tal beneficio que en el fondo la competencia no tiene. Nosotros quizás sí somos pioneros en incorporar algún elemento que dentro de la industria no existe, ¿verdad? Puede pasar también que podemos estar en un mercado súper hiper competitivo, ¿verdad? Un mercado de talento hiper competitivo. Y aquí es importante que la organización pueda diferenciarse explicando de manera muy explícita cómo el trabajo dentro de nuestra organización es mejor que la de los competidores en esta misma área de talento. ¿Verdad? O quizás hay cosas que pueden ser comunes dentro de algún atributo dentro de la oferta de valor al empleado que puede ser común con otros lados, pero de qué manera nosotros somos únicos en ese elemento, ¿verdad? Cómo la organización se puede diferenciar a los candidatos respecto a cómo con algún elemento que es súper clásico aquí y allá, en el fondo, no sé, el trabajo híbrido en todos lados, como nosotros quizás podemos decir como sí, nosotros ayudamos tanto en el trabajo híbrido que incluso te pagamos internet. Y hay otras empresas que en el fondo pueden tener el trabajo híbrido, pero en el fondo la persona tiene que costear su propio, en el fondo, propio internet. ¿Verdad? Hoy por hoy, bueno, entre medio había un tema legal, ¿verdad? Cuando estaba todo el tema del COVID, etcétera. Pero hoy por hoy ya entregando formatos híbridos no necesariamente las organizaciones tienen que salir a pagar la cuenta de internet, ¿verdad? Pero podría ser un elemento diferenciador. Entonces, no sé si es que acá, Mónica, hay algo que te llame la atención, así como si tú pudieses tomar como alguno de estos elementos, como dónde consideras tú que tu empresa se diferencia de algunas otras organizaciones, ya sea como con alguna fortaleza específica o alguna oferta más única. Mm. Nosotros tenemos orientado nuestra diferenciación en el ambiente de trabajo y es un punto súper complejo de transmitir porque Ajá.
la persona o el asociado lo vive cuando está trabajando con nosotros. Mm, Entonces, el poder transferir o transmitir efectivamente que nuestra diferenciación va por el ambiente de trabajo es complejo, súper difícil. O sea, mm, tú puedes decir mucho, pero no lo van a palpar hasta que efectivamente estén con nosotros. exacto. Bueno, ahí por ejemplo es súper relevante el tema de los testimonios. Yo estaba Mm, revisando algunas ofertas laborales esta semana y me topé con varias que decía, ofrecemos buen ambiente laboral. Y yo quedo como, sí, ok, yo te puedo decir que soy súper buena trabajando bajo presión, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? Entonces como que, ¿cómo demostramos realmente eso? Y es ahí donde cobra tanta exacto. relevancia, como decía, por ejemplo, el tema de los testimonios. O sea, más que quizás ponerlo en el aviso, en el fondo, de las cosas que ofrecemos, buen ambiente laboral y cosas por el estilo, podemos poner un video de una persona que diga, yo entré acá con, no sé, con ciertas preocupaciones, siendo como súper honesta la persona, y decir como a los 2 meses me sentí súper integrado, ¿verdad? No sé, tenía miedo, por ejemplo, que al ser una persona homosexual me fueran a discriminar porque es un rubro quizás más machista, etcétera. Y entré y resulta que no me he topado con ningún problema, de hecho todo lo contrario, de hecho se interesan por mí, de hecho lo primero que me dijeron es como trae a tu pareja, en el fondo sea tu pololo, tu polola da lo mismo, ¿verdad? Como cosas así que obviamente vayan mostrando de una manera mucho más real cómo es realmente ese ambiente laboral, ¿verdad? Como tal como de mostrar un día en la vida de alguna persona dentro de la organización, por ejemplo. Como son maneras como un poco más genuinas con la cual podemos ir como comunicando hacia afuera. Pero obviamente, eso también tenemos que, o sea, si es que en el fondo tenemos la idea de hacer un video, tenemos que ver después cómo resuena internamente, ¿verdad? Eso es súper importante, porque en el fondo si salimos, o sea, si es que la gente internamente nos dice, puta, ¿sabes qué? Ese video en realidad lo encuentro un poco cliché o lo encuentro un poco cursi y al final me genera más resistencias que todo lo contrario, ¿verdad? Quizás no conviene tanto salir a usarlo, por ejemplo. Por otro lado, si es que queremos ir enfrentando desafíos, ¿verdad? Porque obviamente las empresas no siempre tienen solo cosas buenas, ¿verdad? Entonces puede pasar que, si es que tomo aquí el ejemplo de una empresa que está ingresando a un nuevo mercado, en el fondo es una empresa desconocida, ¿verdad? Quizás una de las cosas que tenemos que ser capaces de decir es a qué otras empresas del mercado nos asemejamos. En el fondo, si es empresa de tecnología, o sea, de servicios financieros tecnológicos, decir como, mira, nos parecemos a empresas como que tú puedes conocer como te invento. Fintual, como, se me dan otros nombres de otras empresas, pero no sé, o rinde gastos, etcétera. En el fondo, como nosotros somos una empresa que estamos integrándonos al mercado, tenemos una cierta propuesta, si necesitas como tener una idea, nosotros nos parecemos un poco a estas distintas organizaciones, pero nos diferenciamos en tal y tal cosa. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos decir que podemos también enfrentarnos a una idea de que nuestra marca esté percibida de manera incorrecta. Pasa que, de nuevo, puede ser una organización, y yo siempre saco a la minería en este tema, es como que sí, la minería es un rubro súper, hiper, mega machista. Y decir, sí, pero tú sabes que nosotros venimos trabajando hace 15 años acá. Y tú puedes pensar que nuestra empresa, al ser una empresa de la minería, es 90% hombres, pero la verdad de las cosas es que incluso tenemos un 45% de mujeres en la operación, por ejemplo. Entonces, como decir, como a pesar de que tú puedes pensar esto, nosotros podemos demostrarte todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, como hay distintas maneras de poder diferenciarnos de los competidores o también como acercarnos a los competidores cuando también nos conviene. Y desde aquí son como dos distintas estrategias que nos permiten en cierta manera ir generando estos mensajes que sean obviamente competitivos en vez de salir con el típico mensaje más estándar, como el mensaje que se queda solamente en ofrecemos buen ambiente laboral. ¿De qué manera ofrecemos ese buen ambiente laboral, verdad? ¿De qué manera podemos demostrar que ese ambiente laboral es así de positivo, ¿verdad? Podemos mostrar que en el fondo tenemos las actividades de integración, tenemos actividades en el fondo de súper naturales, ¿verdad? Como los happy hour, cosas por el estilo, que pueden eventualmente como fomentar este ambiente de trabajo. Puede ser lo que sea, ¿verdad? Pero lo importante es tratar de tener una idea general de qué es lo que vamos a querer comunicar. Y luego, obviamente, pasar a conversarlo de manera interna.
No sé si se te ocurre algo aquí donde puedan tener como ustedes algún desafío, pero que pueden asociarse o diferenciarse de alguna otra empresa como competidora. O sea, se me presentan un montón de desafíos porque tú has planteado que toda esta definición respecto a integrar talento debe ser orientado desde la organización en definitiva. Ujú, Tiene que estar alineado además con el negocio. Y cuando comienzas a presentar toda esta suerte de marketing respecto a cómo es el trabajar acá o cómo es la empresa, requieres como ir de la mano con esta línea de marketing organizacional, o sea, mm, el, la marca no solamente hacia la búsqueda de talento, sino que la marca hacia el consumidor, la marca hacia el cliente, o sea, va todo como súper ligado. sí, totalmente. Y se nos hace súper complejo cuando tenemos orientaciones que vienen desde un global Estados Unidos, como planteaste tú recién, Ujú, donde las realidades son súper distintas, las cantidades de personas son súper distintas. Entonces, nos queda un monstruo por mover. Es complejo primero tratar de posicionar la marca aquí en el local, en definitiva, en Chile, ujú, y además con eso incorporar la búsqueda de talento diverso. Entonces, o sea, quedo con mucho, mucho que hacer, quedo con mucho que digerir, quedo con mucho, mucho proyectado para poder avanzar, pero no sé, lo veo difícil, lo veo complicado, lo veo trabajoso en definitiva, porque requiere que tengamos apoyo de todos los áreas globales de nuestra organización. claro. Entonces, Bueno, tampoco la idea es que esto sea un dolor de cabeza, ojo, más porque difícil es mover el buque. sí, y ahí es súper importante obviamente no tratar de abarcar todo desde una, ¿verdad? Como de una instancia. Pero, por ejemplo, yo te puedo hacer una preguntita como súper concreta, como, porque yo no conozco bien a tu empresa, como a qué otras empresas se parecen en cuanto a servicios, ¿verdad? O en cuanto a estilos, etcétera. Si te hago la pregunta ahora mismo. O sea, tenemos una empresa, de hecho, justamente en el lugar donde trabajamos, Ujú, porque nosotros inicialmente formábamos parte de esta empresa ajá, y hoy día la empresa nuestra fue comprada por un gigante global ya, y trabajamos a la par en definitiva con el competidor. Estamos casi en ya. el mismo sector. ¿Cuál es el competidor, perdón? No sale acá, ¿cierto? No, La marca se llama Clariant y nosotros somos Evian. ya, perfecto. Entonces, en algunos países somos competidores directos respecto Ajá, a ciertos productos. perfecto. Acá en particular trabajamos muy, muy, muy similar, porque de hecho salimos hace muy poquito desde esta otra empresa a ser una empresa, un área distinta primero y después una Ujú, empresa distinta, claro, con razón social separada y todo el tema. perfecto. Y nos encontramos con todas estas definiciones del global que sí tienen mucho avance, Ujú, tienen mucho recorrido, entonces nos cuesta un poco subirnos a esta maquinaria que ya está, que ya tiene tiempo avanzando y poder identificar cuáles son las diferencias. Hoy día, hasta en eso estamos trabajando, identificar qué es lo que hacemos distinto, porque claro. efectivamente estamos separándonos hace poco, lo que implica que andamos buscando esas instancias de diferenciación también. Mm, sí, y ahí es Entonces súper estamos como, importante. ¿Mm? Perdón, sigue nomás. Estamos súper como con harto que hacer en definitiva para lograr ese eje diferenciador por un lado y por otro lado poder mostrarlo y reconocerlo, que también es parte de lo importante. Claro. Hay, por ejemplo, cosas que se pueden hacer, como, y no es necesario salir a mostrar o nombrar el competidor, pero hay cosas que se pueden decir, como la industria ha ido avanzando en esta materia. ¿Cachai? Mm. En lo que sea, la industria ha ido avanzando en temas de sustentabilidad, ha ido avanzando en algunos elementos, por ejemplo, de
respeto con el medio ambiente, etcétera. Y en el fondo quizás son desafíos que la organización todavía tiene, pero que como industria se están moviendo para allá, y como la industria se está moviendo para allá, la empresa también se quiere mover hacia allá. Entonces son elementos que puede decir como, efectivamente nosotros somos más nuevos, ¿verdad? Tenemos ciertos Mm. desafíos, pero nos queremos alinear a esa industria. Y eso es algo donde quizás estamos débiles, y aún así, en el fondo, es algo que queremos hacer. Y al contrario, de nuevo, es como que revisar bien dónde podemos tener efectivamente esos detallitos que quizás nos diferencien un poco más. Porque quizás la otra empresa es mucho más tradicional, quizás la industria tiende a ser más tradicional, o la industria tiende a ser, entre comillas, más desordenada, o la industria tiende a ser, en el fondo, tener menor respeto con el medio ambiente, etcétera. En el fondo, aquí hay un montón de cosas que en el fondo podemos ir buscando. Entonces, la idea es Y como tratar de mm, ver la si es que vamos industria ha a tener estado una... trabajando ¿Mm? bastante en el tema de sustentabilidad y Ujú. nosotros vamos muy alineados hacia esa línea. Buenísimo. Es súper importante Mm. tener eso claro, porque en el fondo nos pasa que cuando, o sea, una empresa, o sea, una búsqueda de talento se nos puede caer simplemente porque tenemos un candidato que es vegano, ¿ya? Y nuestra empresa simplemente hace la mayoría de sus productos, por ejemplo, en base a, ¿cómo se dice?, materia prima biológica animal. Entonces, Claro, al tiro es una cosa que está en contra de lo que la persona, que en el fondo era un talento impecable, que al final dice, ¿sabes qué? No quiero participar de una empresa que va en contra de todo lo que yo, en contra de todo lo que yo soy. Como que no quiero claro. participar en esa industria, por ejemplo. Entonces, decir como, efectivamente estamos haciendo avances en esta materia para ir respetando cada vez más el medio ambiente, ¿verdad? Etcétera, para ir reduciendo nuestra huella de carbono, y así sucesivamente. Mm, Entonces hay muchas cosas en el fondo que se pueden ir planteando y que se pueden ir comunicando hacia afuera de manera de efectivamente acercar a este talento diverso, este pool de candidatos, ¿verdad? A nuestra marca más que alejarse de la marca. Eso es lo que tenemos que hacer cuando hablamos de marca empleadora. Tenemos que, así como se hace en marketing, así porque queremos más consumidores, queremos más clientes, necesitamos también en el fondo acercar a nuestros potenciales colaboradores. Es más o menos el mismo principio. mm, perfecto. Entonces, aquí, por ejemplo, ya de nuevo, anclándome como algunos, o sea, voy a usar algunos ejemplos, ¿verdad? Em, algunas fortalezas y nos vamos haciendo como, o sea, respecto primero a fortalezas y después como desafío. Entonces, la primera pregunta es, respecto a qué otra empresa o industria nos estamos comparando. Pensemos, por ejemplo, rubro minero. ¿De qué manera se posiciona nuestra organización por asociación o por diferenciación? En nuestro caso, en esta empresa X, nos planteamos como de manera diferenciada, ¿verdad? Por ser pioneros en beneficios para personas trans. Entonces, ¿cuál es el principal punto de diferenciación o asociación? Otras empresas aún no despliegan esfuerzos de este tipo. ¿Como qué esfuerzos, por ejemplo? Puede ser, en el fondo, yo conocí una empresa que incluso, porque hay muchas organizaciones que, por ejemplo, entregan beneficios para apoyo en el proceso de transición. La transición es súper cara, desde el tratamiento hormonal, ¿verdad? Incluso hasta el tratamiento ya, o sea, a todo lo que tiene que ver con armar un closet cuando la persona se empieza a vestir de otra manera, ¿verdad? Y hay empresas que incluso este tema lo ampliaron no solamente a la misma empresa, sino también, por ejemplo, a empresas contratistas. Entonces son claramente empresas que han ido un poco más allá, que lo pueden tener, pero cuéntame dónde me perdiste. Cuando hablaste de la transición, ahí desaparecí. Ah, perfecto. Ya, que hay empresas, o sea, me refiero que el proceso de transición de género es un proceso que es súper caro. Y hay muchas empresas que efectivamente ofrecen algún apoyo económico en esto, pero hay empresas que han ido un poco más allá y que incluso han extendido este beneficio para empresas contratistas, que no necesariamente son como en el fondo, personas que trabajan directamente con ellos, sino que son empresas subcontratadas, ¿verdad? Y hacia esas personas, que en el fondo son parte de este grupo de una empresa que no corresponde, también le han entregado el beneficio. Entonces, si pueden haber muchas empresas que dan este beneficio, esta empresa va mucho más allá y se diferencia en eso. Y Mm, tiene en el fondo los casos de éxito para probarlo desde el lanzamiento, ¿verdad? Y si nos vamos, por ejemplo, un ejemplo como ya más de desafío, ¿verdad? En el mercado financiero digital, podemos asociarnos, ¿verdad? Podemos, al buscar equiparar nuestros beneficios a otras compañías como startups, ¿verdad? Quizás somos una empresa mucho más tradicional, somos un banco súper tradicional y a pesar de todo eso, estamos haciendo esfuerzos para poder ofrecer lo mismo que están ofreciendo estas startups en este mismo mercado, ¿verdad?
incluir políticas de inclusión, ¿verdad? Integrarlas en la cultura o el postnatal para ambos cuidadores en una familia homosexual, etcétera. Entonces, aquí como decía, como cuál es el principal punto de diferenciación o asociación, pese a ser una empresa más tradicional, en el fondo vamos haciendo esfuerzos, ¿verdad? Para ir ampliando estos beneficios para todos los colaboradores. Y desde acá, como, ¿por qué sería creíble lo que estamos haciendo? Porque hemos ido levantando opiniones específicas en la materia, ¿verdad? Y estamos trabajando para ir ampliando los beneficios de manera constante. Entonces ya varios colaboradores lo han ido tomando y desde ahí hemos seguido avanzando en la materia. No sé si en este caso se te ocurre algo como específico. Y si no, no, porque yo sé que esto da mucho para pensar, pero si se te Sí, ocurre algo. no, nada en particular en realidad. De hecho, el hecho que planteas de empresas que además generen beneficios con empresas asociadas, me, me Mm, explota la cabeza. sí, bueno, hay empresas que se lo pueden costear y otras que no, Sí, claramente. Pero aquí es súper estamos importante lejos mirar. de eso, Sí, pero bueno, no importa. Pero es un punto a considerar. Pero aquí lo pero más sí es importante, interesante. claro, lo más importante aquí es tener como súper claras estas preguntas, en el fondo, respecto a qué otras empresas o industrias nos estamos comparando, de qué manera se posiciona nuestra organización, ya sea por asociación o por diferenciación, cuál es Ujú. el principal punto que nos diferencia o nos asocia, y finalmente, por qué sería creíble lo que estamos, o sea, para postulantes, potenciales postulantes, lo que estamos planteando. Entonces aquí, bueno, estos son ejemplos. Por ejemplo, ya como llevándolo un poco más para que sean como mensajes que vayan resonando emocionalmente. Por el fondo la idea es como hacer como una especie como de borrador de los mensajes que obviamente vamos a ir probando de manera interna. Pero, por ejemplo, queremos enfocarnos en personas trans, ¿verdad? Que va a ser nuestro segmento de talento objetivo. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas que tenemos? Eh, a ver, ¿de qué manera en la que, o sea, manera en la cual resuena, cómo nuestros beneficios, lo que queremos ofrecer, podría resonar en en el segmento objetivo? Que nosotros no solamente entregamos oportunidades laborales en un contexto que puede ser estereotípicamente machista, sino que también hay un apoyo real. En fondo somos, entre comillas, estamos en el rubro minero, pero aún así rompemos estereotipos, rompemos en el fondo como estas barreras que ya existen, hacemos capacitaciones, nuestra gente en el fondo abraza la diversidad de manera súper genuina y encima de eso, en el fondo te podemos apoyar económicamente para que tú hagas tu transición y no pase nada. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el mensaje central que tenemos que entregar aquí? Es, reconocemos tus habilidades y queremos que permanezcas aquí, ¿verdad? Para que puedas aportar con todo lo que sabes independientemente de quién y cómo seas. Por ejemplo, si nos vamos a un tema ya como orientado al desafío, aquí podríamos tener como talento objetivo parejas homosexuales. Entonces, ¿de qué manera vamos a ir resonando en este talento objetivo? Con la posibilidad de cumplir con los compromisos familiares de una manera flexible. Pese a ser una empresa más tradicional, de nuevo pensemos quizás en un banco, ¿verdad? Y que solamente hemos logrando cambios de manera reciente. A pesar de todo esto, el mensaje central que queremos transmitir es que reconocemos a todos los tipos de familias, ¿verdad? Y las importancias que tienen ambas personas en el cuidado y el desarrollo de los niños, ¿verdad? Entonces, por lo mismo es que a pesar de ser una empresa más tradicional y todo el tema, estamos haciendo esfuerzos constantes para poder ampliar todo el fondo nuestros beneficios a todos los tipos de familias que puedan existir. Entonces, desde ahí es que vamos generando o vamos pensando en mensajes que puedan ir siendo cada vez más potentes. Y naturalmente, estos distintos mensajes tienen que ser evaluados. Ya la idea es poder hacer este ejercicio con los distintos mensajes que vayamos creando, intentando al final evaluar cada uno de estos. Entonces aquí podemos tener esta escala que nos puede ir ayudando para ver qué mensajes están listos y qué mensajes pueden quizás no estarlo para requerir un poco más de trabajo. Entonces, por ejemplo, habiendo generado X mensaje, el primer punto, ¿refleja este mensaje uno o más puntos de la oferta de valor al empleado? ¿Sí o no? ¿Utiliza un lenguaje consistente con el estilo comunicacional de la empresa? Porque puede ser súper, podemos hacer un mensaje súper informal, súper como millennial, súper como cool, bacán, pero si la empresa resulta ser súper a la antigua, va a ser súper disonante. Entonces, quizás no va a ser, no se va a condecir con el estilo comunicacional y quizás vamos a tener que hacer otros cambios previos en esta materia. Por otro lado, destaca información relevante que las personas del talento objetivo al cual estamos apuntando van a considerar importante. ¿Sí o no?
refleja de manera precisa cómo es la organización, quizás estamos dando un mensaje que en realidad no se condice cómo es la realidad. Podemos decir que en el fondo nuestra empresa es súper diversa, pero que pasa que en muchos equipos todavía estamos haciendo mucho trabajo en la materia. Entonces, si es que no refleja realmente cómo es eso, es claramente un riesgo. Em, no puede llegar a ser fácilmente malinterpretada por postulantes, cosa que también es súper importante. En el fondo, que el mensaje sea de una manera, o sea, sea claro de una manera indiscutible, que no pueda, entre comillas, ser utilizado en nuestra contra, ¿verdad? Que sea creíble, ¿verdad? Que sea, en el fondo, que se pueda usar en distintos canales, por distintos mensajeros, ya sean reclutadores, empresas de hunting, etc. Entonces, todo esto nos va dando en términos generales, como luces de si es que un mensaje no es la opción correcta, ¿verdad? Que sería un mensaje que tenga puntaje súper básico, entre 0 a 3, obviamente esto siempre es más o menos referencial, y ahí en el fondo, ¿cuáles son las acciones a tomar? Pucha, quizás ese mensaje en este minuto no nos sirve para nada, entonces desprioricémoslo, descartémoslo. Quizás pueda haber un mensaje que ya ha logrado entre 4 y 7 puntos, que significa que vamos avanzando, que yo creo que en el fondo podemos usarlo, pero que necesita un poco más de trabajo, y guiándonos con este checklist podemos ir ajustando estos mensajes de acuerdo a vaya siendo necesario antes de transmitirlo, ¿verdad?, finalmente al talento objetivo. Y puede también estar súper completo. Podemos decir, ¿sabes qué? Este mensaje hace check en la mayoría de las cosas y contiene, o sea, logra entre 8 o 10 puntos. Y la verdad es que estos mensajes que están como súper completitos deberían ser más priorizados para poder usarlos en los distintos canales. No sé si tienes alguna duda o comentario acá. No, Cool. Entonces, voy a ir pasando, nos quedan ya menos láminas, pero pasando más rápido para terminar en tiempo. Los criterios de éxito, cuando hablamos de mensajes, ¿verdad? Es que tanto los colaboradores como los líderes del negocio estén de acuerdo en que estos borradores que hayamos hecho pueden transmitir de una manera precisa y efectiva las fortalezas de la organización. Y por otro lado, que estos mensajes puedan efectivamente resonar emocionalmente, que sean competitivos, ¿verdad? Y que logren de cierta manera una mayor claridad respecto a lo que, al potencial, o sea, respecto al potencial calce de un candidato con la organización. Estos mensajes en el fondo lo que buscan es que el candidato también sea capaz de filtrar si es que quiere efectivamente estar en la organización o no, y si es que quiere estar, que obviamente vaya avanzando en los procesos de postulación. Y red flags en este punto, por ejemplo, que los mensajes que hayamos hecho sean irrelevantes, que sean muy generales, que todas las empresas lo tengan, ¿verdad? O que simplemente puede hacer que no sean fidedignos con la experiencia real en la compañía. Entonces, otro criterio de éxito es poder customizar, poder en el fondo hacer como más a la medida los mensajes para cada segmento crítico, ¿verdad? En el fondo, si nos vamos a enfocar en personas mayores, personas más jóvenes, dependiendo de las distintas generaciones, ya sean como los millennials o generación X, etc. O bien, en el fondo, como el punto contrario, ¿verdad? Como red flag es que no tengamos una diferenciación, que simplemente pensemos que todos estos mensajes son iguales para todos, y claramente son mensajes que eventualmente no van a llegar donde deberían llegar. Entonces, después de esto, tiene que ver ya con elegir los canales más adecuados. Porque pasa que hay distintas opciones. Podemos ir por Facebook, podemos ir por LinkedIn, podemos ir por, en el fondo, avisos en el diario, avisos en el fondo en la televisión, ¿verdad? En la radio, etc. Lo importante aquí es revisar como cuáles opciones tenemos y cuáles son más factibles, en las cuales factibles de poder trabajar por nuestra empresa. Entonces, primero que todo, entender que hay canales apropiados para cada segmento, ya sean redes sociales, avisos en cualquier canal, etc. Y cómo los vamos a ir aprovechando. Y segundo, ver si es que efectivamente son factibles y si van a ser efectivos en relación a su costo. Si en el fondo entendemos que no tenemos presencia en TikTok, por así decirlo, y nos cuesta mucho echar a andar esa bolita, quizás en este minuto no es tan factible y no es tan efectivo, y quizás podemos potenciar algunas cosas que tenemos que quizás no van a ser las más potentes para ese talento, pero que en el fondo es mucho más factible que sigamos trabajando un poco más en eso, más que estemos como desviviéndonos por echar a andar, o sea, en el fondo como por mover un buque muy grande, ¿verdad? El formato de los mensajes, en el fondo, cuál va a ser la forma, cuál va a ser el tiempo ideal para cada uno de estos. Si son personas de generaciones mayores que en general van a buscar un poco más de información, podemos tener, entre comillas, más textos. Si son personas más jóvenes, ¿verdad? Con un span atencional mucho más corto, quizás necesitamos un mensaje de 30 segundos que en 30 segundos sea capaz de transmitir toda esta información, ¿verdad? Y luego socializar la estrategia, tener súper claro como cuáles van a ser los roles y las responsabilidades dentro de la organización por parte de los distintos miembros claves que van a ir generando el mensaje, ¿verdad?
Y aquí tener muy claro como que esto va a pasar y tenemos que incluir bien a los reclutadores, ¿verdad? O el equipo de comunicación, el equipo de marketing, o quizás algunos otros colaboradores para que vayan colaborando en que los mensajes sean cada vez más efectivos. Entonces aquí algunos criterios de éxito para, o sea, cuando hablamos específicamente de canales, que el contenido de los mensajes, el formato y el plan de despliegue esté adecuadamente definido para cada segmento. Y al contrario, en el fondo, que es lo que tenemos como red flag, ¿verdad? Que los canales seleccionados no logren llegar al talento objetivo. O sea, si es que en el fondo tenemos generación Z que viven en TikTok o viven en Instagram, no vamos a tirar toda la información en LinkedIn, porque quizás simplemente no lo usan. Entonces no vamos a llegar. Y que los canales comunicacionales no tengan el contenido apropiado. O sea, si es que efectivamente nos vamos a tirar a TikTok o a Instagram, ¿verdad? A tirar un aviso, no vamos a tirar un bloque o un muro de texto. La idea es como tirar los comentarios precisos. Y al contrario, si estamos en LinkedIn, tampoco vamos a hacer un aviso que sea como demasiado, entre comillas, millennial, demasiado como muchos colores y pocas palabras, ¿verdad? Necesitamos más información. Entonces es súper importante como entender bien como dónde nos estamos situando para ver qué tipo de mensaje estamos generando. Y otro criterio de éxito obviamente es que las personas encargadas de poder entregar los mensajes tengan muy claro cuál es su rol en el proceso de despliegue. Que obviamente si es que no lo tienen claro, no van a saber bien cómo llevar a cabo de una manera correcta cuáles son sus funciones, ¿verdad? Cómo poder quizás opinar respecto al mensaje y así. ¿Hasta acá algún comentario? Sí, uno en particular me hace sentido para las áreas de recursos humanos en toda esta suerte de avance respecto no sé, de repente publicitar un rol, buscar talento, Ujú. estar muy de la mano con las áreas de marketing, Mm. porque tienes todo el desarrollo que requiere orientarse hasta hacia un cliente, en definitiva. Es como la misma dinámica, el análisis, Exacto. el identificar cuál es el mercado al cual uno quiere comunicar y un poco conocer y saber ese mercado para llegar de la forma correcta. Implica que recursos humanos con el área de marketing tienen que estar súper conectados para avanzar en este tramo. Exacto. A fin de cuentas tiene que ver con eso. O sea, en el fondo, marca empleadora es, eh, bueno, hay una de las frases que habíamos dicho anteriormente, pero es como tratar de integrar todos estos esfuerzos de marketing, toda esta como tema, este conocimiento, por así decirlo, en mercadotecnia, a Ujú. buscar el talento. Que en este caso, obviamente, estamos buscando un talento que igual es difícil de llegar, o un talento Sí. que es difícil como de finalmente como lograr contratar, o también como que tenemos dificultades en que parezca como discriminación positiva, que es igual de malo, ¿verdad? Entonces, como que es por eso mismo que tenemos que implementar todas estas distintas técnicas que vienen desde el marketing clásico a lo que es la búsqueda del talento. Así tal cual como tú lo mencionas. Entonces, Sí, es súper tal cual. importante como lograr esa colaboración y que en el fondo no sea simplemente como una idea loca de recursos humanos y punto. Ujú. Y finalmente, el monitoreo, que en el fondo es cómo finalmente sabemos si lo estamos haciendo bien o no, ¿verdad? Y aquí tenemos que sí o sí evaluar nuestro desempeño. Y aquí tenemos cuatro grandes elementos. Entonces, por un lado, está el tema de la estrategia, donde tenemos que sí o sí solicitar feedback de parte de los distintos stakeholders respecto a esta estrategia que estamos usando. Y podríamos necesitar incorporar algunas actualizaciones según vaya dictando la necesidad del negocio, ¿verdad? O quizás generar algunas prioridades o quizás despriorizar algunos elementos de la estrategia de acuerdo a cómo se vaya moviendo el mercado. De nuevo, si estamos en una crisis económica, no vamos a poder hacer exactamente lo mismo que podríamos estar haciendo en un periodo como de súper bonanza económica, ¿verdad? O no está yendo súper bien, etcétera. O si también tenemos que tener súper claro si es que ese periodo súper positivo, ese periodo de bonanza se va a mantener en el tiempo o no. Por otro lado, la efectividad de los mensajes, tenemos que sí o sí evaluar de manera muy continua qué tan efectivos estamos siendo. Y aquí tenemos distintas métricas como la calidad de contratación, ¿verdad? La cantidad de postulaciones, en el fondo si es que nuestro mensaje, si queremos efectivamente medir que nuestros mensajes estén llegando, probablemente vamos a medir la cantidad de clics, ¿verdad? Los clics en el aviso, etcétera. La idea es, a fin de cuentas, evaluar qué tan exitosos han sido los distintos esfuerzos de branding según cada uno de estos segmentos. Obviamente tenemos que ir incorporando lecciones aprendidas, ¿verdad? Como, e ir documentándolas también. Aquí muchas empresas tienen, entre comillas, los post-mortem, que son en el fondo como lecciones aprendidas a la mala,
Entonces aquí también tenemos eso, de repente se pueden comunicar, o sea, podemos caer en errores comunicacionales y tenemos que tener muy claro en el fondo qué es lo que pasó ahí. Entonces, qué mensajes o qué canales fueron más efectivos o qué canales simplemente fueron totalmente inefectivos, ¿verdad? Y así poder ir ajustando la estrategia en el tiempo. Entonces, la idea sí o sí es ir pudiendo generar cambios según vaya evolucionando el distinto escenario, no solamente económico, ¿verdad? Social, sino también obviamente de las distintas redes sociales. Puede irrumpir una nueva plataforma, cómo nos afecta el rebranding de Twitter a X, ¿verdad? Cómo existe ahora, por ejemplo, que está Threads de Facebook y así sucesivamente. Tenemos distintos canales que los podemos ir aprovechando. Y obviamente reclutadores y colaboradores tienen una visión súper valiosa porque están o sea, están directamente en contacto directamente con la marca empleadora, ¿verdad? Entonces su feedback respecto a qué tan certeros son los mensajes o qué tanto resuenan de acuerdo a las distintas entrevistas que ellos han hecho, nos va a ir permitiendo hacer cambios mucho más directos, de una manera mucho más rápida y también de mayor impacto. Entonces, claves aquí para el éxito continuo. Sí o sí tenemos que ir gestionando la marca empleadora. Entonces tenemos que llegar a tener un grado de accountability, ¿verdad? Como de poder rendir cuentas respecto a lo que estamos haciendo, de manera de ir de manera continua desarrollando, midiendo, haciendo ajustes, ¿verdad? Y en el fondo, que todo esto va a ir de la mano en cómo vamos ejecutando la estrategia de la marca empleadora y así poder ir logrando los distintos objetivos de reclutamiento. Por otro lado, sí o sí tenemos que ir comunicando de manera continua nuestra marca empleadora, ir actualizando el contenido y así tratar de ir buscando que sea capaz de conectar e involucrar el talento objetivo. Tenemos que ir revisando el éxito del contenido de los mensajes, ¿verdad? Como qué contenido pega más fuerte, ¿verdad? ¿Qué mensajes o qué canales son mucho más efectivos para ir atrayendo el talento? ¿Qué mensajes no están siendo tan efectivos? Y así ir ajustando el contenido de acuerdo a lo que vaya siendo necesario. Monitorear los cambios en el perfil de talento, ¿verdad? Incorporar nuevos segmentos, despriorizar algunos otros segmentos que puedan ya no ser tan relevantes, de acuerdo a ir evolucionando el mercado y así viendo como las necesidades de talento internas. Cuando no vamos a sacar nada con, como decía anteriormente, conseguir haciendo esfuerzos que lo principalmente que nos traen es un talento con habilidades que eventualmente van a quedar desfasadas de aquí a 2 años más. Entonces, ¿cómo efectivamente despriorizamos quizás ese foco para potenciarlo por otro lado? Y es ahí obviamente tenemos que ir teniendo súper claro como cuáles son los nuevos canales de comunicación que van apareciendo, ¿verdad? Cuáles son las nuevas tendencias y cuáles son los distintos recursos que vamos a ir necesitando para poder construir y usar de manera más efectiva todos estos mensajes. Y aquí algunas dimensiones para métricas relevantes, en realidad yo me puedo meter aquí y tener un montón de métricas, pero las 4 principales son el alcance, ¿verdad? Que en el fondo tenemos que ver si es que el mensaje o canal logra llegar a la audiencia objetivo. Y aquí tenemos, por ejemplo, traducido en número de likes, comentarios, la cantidad de veces que una persona puede repostear un cierto post, etc. Tenemos la conversión, ¿verdad? Que si es que este mensaje o canal ayuda a que se logren convertir candidatos, ¿verdad? De calidad por canal. Y aquí tenemos distintos canales específicamente, como qué es lo que nos dice nuestra fuerza como de headhunting, nuestro reclutamiento, o sea, nuestros reclutadores en el área de selección, si es que hacemos alguna feria laboral, etcétera. Como ver qué tan objetivos están siendo estos distintos canales para finalmente convertir a un candidato a finalmente un colaborador. Y tenemos también la calidad de los mensajes, que ya lo hemos comentado un montón, que en el fondo es cantidad de clics en estos mensajes, cuántas menciones tenemos en recursos humanos, o sea, en redes sociales, perdón, cómo estamos en los distintos rankings, si es que la empresa ha tenido algunos premios, etc. Y tenemos finalmente el tema de atracción, que en el fondo el mensaje canal ayuda a atraer postulantes de calidad a la organización. Y aquí tenemos que simplemente, por ejemplo, volumen de postulaciones, estadísticas de abandono de procesos también es súper importante. Si es que parten 10 personas y terminan solo 2 de manera voluntaria, en el fondo que se nos hayan ido cayendo los candidatos en el proceso. Esas son cosas que obviamente las áreas de selección muchas veces tienen claro, pero que también las tenemos que tener muy como sobre la mesa, tenerlas muy como patentes para poder ir haciendo algunos cambios. Y aquí ya para ir terminando los criterios de éxito, ¿verdad? Que tienen que existir sí o sí métricas definidas para cada segmento de talento y distintos canales de contacto identificados. Con su red flag contrapuesto, ¿verdad? Es que estos criterios de medición estén desvinculados con las metas de reclutamiento, que simplemente no se condigan o no estén condecidos, ya no sé decir la palabra, perdón, pero verdad como que no estén como asociados realmente a lo que estamos logrando. Que en el fondo no tratemos de medir
conversión simplemente por el número de clics en un aviso, ¿verdad? Como hay cosas que simplemente no conversan. Por otro lado, que los criterios de evaluación resulten o que puedan entregar información relevante para ir aprendiendo y mejorando o sea, respecto a los mensajes, como la estrategia de la marca empleadora. Y al contrario, puede pasar que estas métricas que hayamos seleccionado sean muy difíciles, en el fondo simplemente no logramos conseguir información al respecto, o quizás sean muy costosas, sean muy ambiciosas para mantener, o para medir, o para interpretar. En el fondo que sean cosas que sean muy difíciles. Muchas veces iniciativas más sencillas son mucho más fáciles de traducir en resultados más claros o más accionables. O puede pasar en el fondo que métricas muy generales simplemente no nos ayudan efectivamente a lograr cambios relevantes. Entonces, por eso es súper importante tener estos como criterios de éxito generales a la hora de utilizar métricas. Obviamente todo esto que hemos conversado hay un montón de cosas súper difíciles, un montón de cosas que quizás están mucho más en el futuro, son cosas que quizás podemos tener como desafío muy grande como empresa, pero es muy importante que los tengamos en consideración porque es la única manera en la cual vamos a hacer que nuestra marca empleadora sea mucho más consistente, sea mucho más potente y que obviamente nos permita en el fondo llegar finalmente a este talento mucho más diverso que es la población LGTBI, ¿verdad? O poblaciones actualmente, ¿verdad?, con distintas discapacidades, o en distintas generaciones, o distintas realidades migratorias, etcétera. Todo esto es algo que sí o sí aplica para todos estos segmentos, pero que obviamente, si no los consideramos, cuando hablamos de talento LGTBI, simplemente no vamos a lograr como atraerlos y obviamente vamos a quedar como si no hubiésemos hecho absolutamente nada. Así que con eso terminamos acá. Gracias por el tiempo. Mónica, no sé si tienes algún comentario hasta acá. Yo sé que ha sido un taller con mucha información, Sí, bastante denso de repente en sí. instancias, pero no sé, te doy la palabra antes de terminar. Ha sido intenso, con harta información efectivamente, pero súper relevante, y además desafiante. Me presenta muchas nuevas vistas, muchas nuevas alternativas, diste muchas ideas interesantes que se pueden poner en la práctica, Ujú. así que me quedo súper contenta de poder haber participado y tener toda esta información que nos da un poquito más como de soporte para poder ir avanzando. Buenísimo. Ahora, no sé si algún comentario como de área de mejora también son súper recibidos, obviamente, porque no necesariamente tienes que estar de acuerdo con todo esto. Quizás hay cosas que simplemente tú dices como sabes que eso es mentira o eso no aplica, no sé. Yo también los tomo porque en el fondo es súper importante para ir generando cambios y mejoras en todos estos talleres. No sé si tienes algún comentario, si te ocurre algo lo puedes mandar por correo. Ahí, No, mi mejora va más orientada a, no sé si fue mi señal o la señal del taller, pero em, de repente perdía ciertos momentos los temas que estabas hablando y estaba reinteresada en escuchar lo que estabas diciendo en un momento y desaparecías. Entonces, ya. ahí me complicó, pero retomabas después donde justo había quedado y volví a tomar la línea del concepto que estabas tratando, pero no, en general la claridad de los conceptos súper bien, aporta N el que vayas generando ejemplos, o sea, cada uno de los temas que ibas tratando los ibas llevando a la práctica con algún ejemplo claro, alguna, no sé, iniciativa de la industria o de las empresas en general, así que va eso también clarificando el concepto que se está definiendo. La verdad es que no, tengo harto que hacer, eso es lo único que me desespera un poco. No, pero de nuevo, como te decía, es súper importante no agobiarse con esto. Esto no son tareas a corto plazo. Cuando hablamos de iniciativas en materia LGTBI particularmente, hay muchas cosas que se pueden hacer. De repente, lo más sencillo y lo más fuerte es comunicar, ok, no somos perfectos, no hemos logrado nada, pero estamos dando un primer puntapié, por ejemplo, al desarrollar una política, al desarrollar en el fondo un grupo de afinidad. Hay múltiples maneras en las cuales se puede partir. Ustedes están en este minuto, entre comillas, como súper como en pañales. Espero no Mm, equivocarme, ¿verdad? Con esto simplemente en base a lo que tú me estás diciendo, pero que se pueden hacer cositas chicas que tienen mucho impacto. Sobre todo cuando no hay nada, cosas chiquititas en verdad son capaces de generar cambios muy positivos.
el fondo incluso cambios actitudinales, entonces ahí por favor no te sientas ahogada con todo lo que estoy planteando, todas estas cosas, obviamente todos estos talleres buscan ser como tirar como dejar el tejo pasado, ¿verdad? Para que Sí, haya efectivamente algo para hacer, porque obviamente, bueno, hoy día lamentablemente no había más empresas, pero no se conectaron más empresas, pero obviamente hay algunas que realmente están más avanzadas, otras que están partiendo, y la idea es como desde ahí poder ir enriqueciéndose y ir avanzando de a poquito en todos estos desafíos. Pero de nuevo, sí, no es algo como que tengas que llegar y plantearle en el fondo a tu equipo, a la jefatura o a los líderes, así como, hoy tenemos todas estas cosas que hacer. Aquí quizás plantearlo como, todas esas cosas se pueden hacer, pero las tenemos que tener claras. No claro, necesariamente salir cómo hacer con todo esto porque no es necesario. Y los cambios son graduales. O sea, las empresas que han logrado cambios importantes, las empresas que van muy a la vanguardia, son empresas que llevan 10 años en esta materia. Entonces, claro. o sea, no te preocupes, no es algo como que haya que hacer la tarea de aquí a 6 meses más. O sea, no, por Bueno, ningún motivo. esperemos en 5 años más mostrar avances importantes. Buenísimo. Muchísimas gracias, Mónica, por tu participación. De nuevo, yo sé que estos talleres son medios largos, pero de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y No, después gracias a vamos a ustedes. mandar en fondo probablemente como no probablemente, les vamos a mandar como una especie como de resumen, no toda la presentación, ¿verdad? Pero como con algunos elementos más claves, como obviamente para que Ujú, ustedes se queden con algo. excelente. Muchísimas gracias por el tiempo. No, muchas gracias a ti nuevamente. Sí, Que estén muchas muy gracias. bien. Chao, Muy chao. bueno. Que esté Chao, muy chao. bien por todo. Muchas gracias. Chao. Chao, chao.